Sí, grabando. Bueno, pues nada, buenos días a todo el mundo, que al final somos bastantes. Ahora iré mirando para toda la gente que se incorpora. Espero que disfrutéis mucho esta sesión que organizaré junto con Antonio, ni presencial ni remoto, el futuro es híbrido. Aroe, pues utiliza a los fantásticos asociados que tenemos, entre ellos Antonio Eras, que trabaja actualmente como director de transformación digital y cultural en 3G Smart Group, es coautor del libro blanco del teletrabajo en España y lleva ya más de 20 años viviendo en su día a día esta forma de trabajar en compañías como Telefónica y Microsoft. Así que nada, sin mucho más, le cedo la palabra a Antonio y adelante. Muchas gracias, Antonio. Gracias, gracias, Sandra. No sé si José Luis querías comentar, José Luis Casero, ¿quieres comentar alguna cosa antes de empezar? Saludarte a ti, saludar a todos los asistentes. Y bueno, a ver, el 2021 es nuestro, ¿vale? Hemos empezado con ciertos inconvenientes, los iremos superando. Y daos las gracias por estar aquí y vamos a aprender mucho de Antonio. Un saludo, estoy viendo a todos, a Belén, a Rafa, a Cristina, a Lucía. Daos las gracias por estar ahí y por contar siempre con vuestro apoyo, no solamente en este tipo de jornadas, sino en el resto de actividades que desarrolláis. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, José Luis. Muy bien, pues buenos días. Soy Antonio, podéis interrumpir en cualquier momento con las preguntas. Hemos dejado para los últimos que hayan podido llegar un link en el chat de aquí de esta videoconferencia. Con ese link podéis acceder a un tablero donde tenemos la presentación y con una especie de pizarra gigante donde vamos a interactuar y vamos a poder expresar nuestra opinión y cómo lo estamos viviendo en cada una de nuestras empresas o trabajos, etcétera, ¿vale? Para eso tenéis pues, una serie de fotografías y texto, que es un poco el hilo del argumento de la presentación, y además pues tenéis abajo como una especie de depósito para que luego podáis escribir cosas que os vamos a pedir para ir orientando la sesión. La sesión es súper interactiva. Son 12 slides, como podéis ver, o sea, además con esto ya tenéis un poco, lo bueno de esto es que ya sabéis lo que dura la presentación, ya sabéis si vamos deprisa, si queda mucho, si esto se acaba rápido, la tenéis desde el principio, la tenéis ya, y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir a lo largo de cada una de ellas, vamos a ir haciendo zoom, y vamos a ir viendo un poco qué es lo que está pasando, ¿vale? Voy a ir haciendo zoom en cada una de las slides, por así decirlo, y a partir de ahí vamos comentando, ¿vale? ¿Veis aquí en la portada? Voy a hacer un poco más grande la presentación. Voy a llevar esto para acá. Son demasiadas ventanas. Vale. Un segundito. Ahí. Aquí estoy un poquito más la ventana. Y para que la veáis un poco mejor, ¿vale? Es que hay gente conectada con un iPhone, veo, me parece, y un poco para que lo vean lo más grande posible. Bueno, aquí tenéis la portada de The Economist de septiembre, ¿vale? Del año pasado, justo, que trata uno de los temas que ahora mismo está trayendo de cabeza a todas las empresas y todos los profesionales que trabajan sobre todo en entornos de oficina. Y ¿qué va a pasar? ¿Cuánto de todo esto que estamos viviendo se va a quedar? Ha venido aquí para quedarse y se va a mantener. ¿Cuántas cosas ahora estamos haciendo que luego cuando volvamos todos a una situación como más normal va a desaparecer? Entonces, ahora mismo hay una preocupación absoluta por parte de los directores de todas las empresas, desde la parte de cultura, es decir, oye, esta cultura de teletrabajo, y vamos a hablar de teletrabajo para que la gente se entienda, pero ahora mismo el término es mucho más amplio, puede ser trabajo remoto, puede ser trabajo en un tercer lugar, puede ser trabajo flexible. Hay una tendencia, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es el trabajo híbrido, que no es ni remoto ni presencial, está ahí entre medias, ¿no? Y que uno decide en función de una serie de cosas, de su estilo de trabajo, de la productividad, de los objetivos de la empresa y demás, pues elige cuál es el mejor lugar para trabajar en cada momento. Y hay equipos que a la misma vez parte de un equipo está trabajando en remoto y parte en presencial. Y es ahí donde vienen los problemas, porque cuando todos estábamos en la oficina, pues todo funciona muy bien, nos vamos todos a una sala, todos nos reunimos o nos tenemos cerca, estamos cerca los unos de los otros en lo que son los puestos de trabajo, podemos interactuar, nos vamos a la máquina de café, nos enteramos de todo lo que pasa,
y el jefe, además, hay determinados jefes que están viendo ahí a sus empleados, están tranquilos, todo funciona. Cuando se han ido todos a remoto, bueno, pues ha habido un cambio muy grande. La verdad es que el cambio ha sido en 48 horas todo el mundo ha cogido el portátil, ha cogido la tablet o el teléfono y se ha conectado como puede desde casa, incluso sin formación ni nada previa. Algunas compañías tenían la ventaja de que ya habían puesto en marcha este tipo de proyectos de trabajo remoto, pero había otras que la transformación digital les ha pillado un poco por el medio y la verdad es que se han adaptado en un tiempo récord. Se hace por ahí siempre la broma, ¿no?, de quién ha influido más en la transformación digital, si los CEOs de las compañías, los directores de informática, si la nueva cultura, si tal, y lo que más ha influido, lo que más ha acelerado y ha pegado el empujón en esa transformación digital ha sido el COVID-19. O sea, ha venido el COVID-19 y en cuestión de 48 horas todo lo que llevaban años diciendo, no, esto no puede ser, esto no se puede hacer, hombre, en esta empresa, ¿cómo vamos a hacer un cierre contable todos en remoto? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿O cómo tal? Pues se ha visto que en 48 horas todo el mundo estaba funcionando. Mejor o peor, esa es la verdad, ¿no? Y luego con muchas consecuencias que ahora veremos, ¿no? En casa, pues sí, a los primeros días tal, pero luego ya cuando llevas unas semanas, llevas unos meses, ya las espaldas de la gente están fatal, la gente necesita tener monitores más grandes, las personas echan muchísimo de menos, porque hacemos encuestas, ¿no?, a la gente, y la gente lo que está echando sobre todo de menos es esa parte social en el trabajo. Mucha gente necesita volver al trabajo, pues reconoce que puede hacer gran parte de su labor desde casa, y hay incluso algunas tareas que prefieren hacerlas desde casa o a determinadas horas, se ven más productivos, pero también reconocen que echan muchísimo de menos ese ambientillo, la máquina de café, hablar con el compañero, ese roce, ¿no?, ese contacto, la parte social, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que luego veremos aquí, es ¿cuál es el nuevo rol, cuál es la nueva función, el nuevo sentido, el nuevo propósito de las oficinas, ¿no? Es decir, la oficina o el lugar de trabajo, ¿para qué sirve? Porque antes no se cuestionaba, antes pues eso sí, ¿dónde vas a trabajar? Y punto, no hay mucho que pensar. Pero ahora ya te lo piensas porque dices, bueno, para hacer lo que voy a hacer, ¿realmente necesito ir a la oficina? Pues no lo sé. Por ejemplo, hoy, yo, para hacer esta presentación, es a las 9:30. Pues a lo mejor, para hacer esta presentación, a lo mejor la puedo hacer mejor desde casa, salvo quizá algún tema de iluminación y de confort, de clima y cosas de estas, la puedo hacer mejor porque me aseguro de que no voy a llegar tarde. De la otra manera, vete tú a saber si llego a 9:30, vete a saber si hay una sala libre, vete a ver si aquello está en silencio, etcétera. Con lo cual, a lo mejor tiene muchísimo menos riesgo, me puedo preparar muchísimo mejor el entorno, la presentación, puedo hablar primero con Sandra, puedo hablar con la gente y hay determinado tipo de cosas que las puedo hacer muy bien en remoto. O, por ejemplo, vosotros, para asistir a una charla de este tipo, antes a lo mejor, y a lo mejor aquí me estoy metiendo en historias que no debería, pero en general, antes sabéis que teníamos muchas invitaciones a eventos y que hay una parte del evento que está muy bien, que es que vas a un sitio, luego hay canapés y demás, que es una parte bastante chula del evento, pero es que echas la mañana. Joder, sí, me interesa mucho, pero me voy allí, me voy al centro, entre que voy, luego vengo, me parte la mañana, porque además es una hora que ya no me da tiempo de ir a la oficina y luego volver. Y luego ya cuando salgo del evento, que me voy a la oficina y ya no hago nada. Entonces, ahora no, ahora si tengo tiempo, es una horita o una hora y media, me enchufo, lo hago y corto. Entonces, claro, el tiempo lo aprovecho mucho mejor. Entonces hay determinadas cosas que la gente está interpretando que realmente esto es una ventaja y que prefieren hacerlo de manera virtual. Ahí se ha multiplicado, como sabéis, el número de podcasts, de charlas, de seminarios y demás, se ha multiplicado exponencialmente. Y es algo que yo creo que se va a quedar porque se está viendo que realmente funciona. Antes hubo un agobio, sobre todo por toda la gente que hace eventos y demás, y ¿qué va a pasar ahora? Si la gente no se puede congregar en una sala de reuniones, pues ¿cómo con este tipo de tecnología vamos a conseguir que efectivamente la gente incluso pueda preguntar? Lo que tenéis aquí enfrente, esta herramienta, podéis preguntar, podéis levantar la mano en cualquier momento, podéis escribir, podéis interactuar con los demás, con lo cual es casi como si estuviéramos conjuntamente. Pero vamos, básicamente el objetivo de hoy es explicar un poco esta dicotomía entre el trabajo, qué se hace en la oficina, qué se hace en remoto y sobre todo lo que está pasando ahora, cómo manejo equipos donde parte de la gente ya me está llegando a la oficina. Bien es cierto que el aforo en las oficinas ahora mismo está en torno, varía mucho, pero sobre todo en las grandes organizaciones con las que nosotros trabajamos, en torno a un 20-30% de aforo, no va más gente, el resto de la gente están ahí. Muchos porque les aconsejan que no vayan, pero también se están encontrando con el fenómeno de que hay mucha gente que no quiere volver, entre comillas. Es decir, está costando
traerse a la gente y empezar a, venga, un día a la semana, 2 días, ya 3 días, ya empieza a costar que la gente quiera ir 3 días. La gente ya ha probado y la gente, aparte también que, claro, de vez en cuando luego surgen, que si la nieve, que si los picos de la pandemia, que si la tercera ola, la cuarta ola, con lo cual al final lo que estamos viendo es que nunca esto se termina de normalizar. Yo me acuerdo que cuando esto empezó, vaya por marzo, abril, y bueno, ya a finales de mayo, ya junio, como que no querían poner en marcha políticas de flexible working y demás, porque decían, bueno, total, para lo que va a durar, y poco a poco la gente se empezó a dar cuenta de que esto iba a durar más. Pero todo el mundo ya tenía la esperanza como que a principio de año esto ya se iba a solucionar y vemos que surge la nieve, que surge lo que sea. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas para que sus negocios puedan soportar este tipo de cosas que se pueden producir en el futuro o temas climatológicos, que os voy a contar en Madrid, lo que está pasando, para que la gente pueda trabajar. Y el verdadero problema va a surgir cuando, y está surgiendo cuando parte del mismo equipo lo tienes en remoto y parte lo tienes trabajando en presencial, en la oficina, ¿no? Para empezar es, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con las posibilidades de promoción y de brillar más en un departamento, ¿no? Hay jefes que les gusta mucho la presencialidad, o no. Y entonces quizá las personas que están en presencial tienen más oportunidad de tener contacto que las personas que están en remoto, que simplemente hacen tareas, se comunican cuando toca, pero cuando no toca, cuando no hay algo que tratar, una reunión formal, no hay un contacto, la gente está como sola, no hay un link entre el jefe y los colaboradores, como que se corta la comunicación. Hay jefes que lo están manejando bien, pero hay jefes que están absolutamente desaparecidos. Como no sea para las reuniones formales, para el resto no aparecen. Hay gente que incluso se está inventando canales como, imagínate, canal de la planta 1. Y hay como una especie de streaming que todos los de la planta 1 están como nosotros ahora en esta conferencia y tú cuando quieres te metes ahí, no hace falta que hablar, simplemente pues te ves, estás todos ahí y en un momento pues surge alguna cosa y te puedes comunicar, o sea, lo ves. Digamos que es como una especie de intentar hacer el símil de que estás en presencial aunque estés en remoto. Esto la gente joven lo lleva perfectamente, de hecho juegan así, se comunican así, hacen amistad así, tienen amigos así, pero a otra gente le está costando un poco más, ¿vale? Y esto genera una serie de problemas ahora mismo en los lugares de trabajo. El segundo punto que quería comentar con vosotros, y aquí es donde va a empezar ya un poco la interactividad, es conocer vuestras expectativas. ¿Qué cosas, qué dudas tenéis, qué cosas os gustaría llevaros de esta reunión, qué cosas os gustaría llevaros claras y demás? Aquí he puesto algunos ejemplos en los post-its que tenéis. Por ejemplo, ¿cuántos días pongo de teletrabajo? ¿2, 3, 1? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuánto? De todo esto, al final de la COVID, ¿qué es lo que va a quedar? Los managers necesitamos formación, pero ¿por dónde empiezo? ¿Esto es un tema de tecnología? Si tengo la tecnología ya vale, o hay un tema más profundo de cultura, de mentalidad de la gente. ¿Qué es esto de los entornos híbridos? Bueno, pues este tipo de cosas que queréis un poco también para orientar cómo vamos a hacer la charla, sí que nos gustaría y sí que os voy a pedir que nos pongáis un poco vuestras expectativas o qué puntos os interesan o qué puntos os preocupan. Y para eso, abajo de esta slide tenéis aquí donde ponen los POSIT, es simplemente hacéis doble clic sobre uno y podéis empezar a escribir lo que queráis, ¿vale? Entonces, si os parece, podéis, el que no pueda escribir lo puede decir por voz o en el chat. Oye, pues a mí me interesa mucho el tema tal. Hay uno de los temas que no vamos a cubrir aquí porque tampoco soy ningún experto en el tema y es el tema legal, porque sabéis que hay una ley de teletrabajo y demás que está generando mucha polémica y que va a entrar, no sé si ya entra en vigor o va a entrar en vigor en breve y que va a condicionar mucho todo esto, ¿vale? Entonces, ese tema lo podemos dejar apuntado aquí y luego dentro de la asociación pues tenemos especialistas en estos temas y se lo podemos hacer llegar, ¿vale? Pero la intención es que podéis escribir aquí cualquier preocupación que tengáis y la vamos comentando, así que si os parece, os invito a que podáis escribir ya. Es ir abajo, donde están los POSIT, hacer doble clic. Si alguno no puede y lo quiere comentar por el micrófono o lo quiere comentar en el chat, hay una que pone que si todos los trabajadores pueden ser aptos para teletrabajar, pues
normalmente esto está reducido a profesiones más del área de lo que se llama el knowledge worker, ¿vale? Las personas que trabajan con conocimiento. Con el conocimiento, cualquier persona que trabaje con un ordenador y con una cosa de estas es perfectamente susceptible independientemente en el sitio que está. Evidentemente hay tareas como pues, vigilantes de seguridad, yo que sé, cosas como más manuales, que de momento hay que estar en presencial, porque ya he estado viendo vídeos de robots de telepresencia, que hay un robot, imaginaos, en una fábrica o en una tienda, lo vi en como una especie de tienda de esta, pues como un 7-Eleven, digamos, una cosa de estas, ¿no? Donde en vez de la persona estar allí reponiendo las botellas y de las cámaras frigoríficas y todo lo que está eso, es un robot que se maneja con realidad virtual y lo maneja un chaval con unas gafas de estas y unos mandos de estos que se ponen en las manos y puede perfectamente abrir las estanterías, meter las botellas, manejar por ahí las cajas, o sea que todo eso a distancia ya se está empezando a poder hacer y es simplemente cuestión de tiempo. La vigilancia igual, en cuanto haya cámaras, haya robots o drones que vayan vigilando por ahí, al final se podrá hacer incluso a distancia. O sea, todo poco a poco se va pasando, pero estamos sobre todo hablando de roles. Y luego también dentro de los trabajadores del conocimiento hay roles que por la naturaleza del negocio pues tienes que estar en la oficina o tienes que estar en un cliente en presencial. Hay veces que hay reuniones en clientes y es conveniente hacerlas en presencial si se puede, quitando un poco todo este tema de la pandemia y demás, si se puede, y evidentemente la interacción es mucho más rica y sobre todo en las primeras reuniones es conveniente hacerlo así, ¿vale? Entonces, de momento, sí que todo lo que esté relacionado con el mundo del conocimiento se podría hacer perfectamente en teletrabajo. Aquí hay otra cuestión y es cómo hacer convivir con eficacia diferentes generaciones. Ahora mismo en las empresas hay como 4 generaciones conviviendo y esto hace mucha referencia, y luego lo vamos a ir viendo, a la diversidad, ¿vale? Sabéis que hay una de las cosas que tienen las empresas que es diversity. Tenemos un diversity y tal. Entonces, se ha hecho mucho hincapié en el diversity de género, de raza, de religión, de no sé qué. O sea, todos tenemos que ser diversos, respetar todas las tendencias, todas las formas de ser, todas las formas de trabajar, pero hay una nueva diversidad que se llama estilo de trabajo. Y hay gente que su estilo de trabajo es posible y prefiere hacerlo de manera remota y es una diversity que debe ser respetada igual que la diversity de ser hombre-mujer, de ser más mayor o menos, de ser de una raza, de un color, de una religión, es una diversidad igual. Y si somos empresas que decimos que respetamos la diversidad, debemos respetar la diversidad en la forma de trabajar, siempre y cuando demostremos que somos igual de eficientes. Con lo cual, es una manera de integrar a toda la gente y esto es básicamente esta forma de hacer convivir a varias generaciones donde cada una de ellas tiene un estilo de trabajo es uno de los paradigmas ahora mismo para generar esos entornos híbridos. Los entornos híbridos van a ser entornos donde hay gente trabajando en presencial, en remoto, gente de una generación, gente de otra, gente de unas ideas, gente de otra, y todo eso es conviviendo. Eso requiere un reto en las empresas. Es mucho más fácil, digamos, gestionar personas que son todas iguales, con el mismo rasero, o bueno, o se hace esto porque lo digo yo y ya está. Es mucho más, requiere mucha más profesionalidad por parte de los managers porque tienen que planificar, tienen que motivar mejor a sus equipos, tienen que saberse comunicar mucho mejor. Ya no vale con tener el despacho ahí al lado y salir de vez en cuando, sino que me tengo que preocupar y tengo que provocar momentos de conexión con gente que no está a lo mejor, digamos, en el día a día. Esto se ve muy bien y es además bastante curioso. Hay muchos jefes que reportan, tienen su línea de reporting a EMEA o fuera de Madrid o a otro sitio y casi no ven a sus jefes nada más que unas cuantas veces al año y se gestionan así los directivos, no ven a sus jefes en las grandes multinacionales. Pues, ¿por qué no admiten que sus empleados hagan lo mismo con ellos? Ponles unos objetivos claros, que eso es lo difícil, poner objetivos bien puestos y saber medirlos bien, y gestiónalos igual que te gestionan a ti como directivo, exactamente igual. Para eso se necesita una formación en la parte de managers y se necesita también formación en la parte de empleados. Aquí hay otra que se ve un poco pequeña, pero no pasa nada porque la voy a ampliar. Tienes como 3 preguntas más, Antonio. Vale. ¿Cómo valorar la idoneidad del trabajador para el teletrabajo? Características, personalidad, actitudes, tal. Normalmente lo que se suele hacer es una especie de, tiene que haber una política, eso sí, clara y transparente y pública. Tiene que haber una política clara de qué puestos sí son teletrabajables, elegibles, digamos, qué puestos no. Evidentemente, si estás en recepción o eres de seguridad o tienes clientes, no sé qué, pues no, porque la naturaleza de tu trabajo es así. Si no, pues te cambias de rol y ya está, no pasa nada. Pero hay cosas pero sobre todo tiene que estar absolutamente claro.
Y luego, en algunos sitios requieren que la persona tenga un cierto número de tiempo en el puesto, aunque sepas muy bien teletrabajar, pero si eres nuevo en un trabajo, en un departamento, pues hasta que a lo mejor sepas cómo funciona todo eso, pues que estés como más en contacto con las personas y luego a partir de ahí ya tengas como un dominio más superior, ¿vale? Pero sí que tiene que haber algún tipo de test o de assessment o de valoración inicial para ver qué personas o qué departamentos, más bien qué trabajador, no, sería más bien qué roles. Es decir, no es fulanito o menganito, sino este rol y este rol. Y luego cada uno, pues, oye, chicos, si eres un abogado, o eres un ingeniero, o eres un tal, pues unos tienen una manera diferente de otra dentro de la empresa, con lo cual al final esto va por roles, ¿vale? Pero se tiene que ser público, transparente y la política tiene que ser igual para todos. Me decías, Sandra, que tenías alguna cosa por ahí. Sí, en el chat hay varias preguntas, Antonio. Por ejemplo, hay una, bueno, después de las generaciones, te dicen cuáles deberían ser las herramientas ineludibles básicas a garantizar que todo el mundo domina. Me imagino que se refiere a tecnología, a las herramientas que van a usar. Las herramientas, pues hay, y lo vamos a hablar, hay una serie de herramientas que tiene que manejar todo el mundo, que son pues, las herramientas estas de videoconferencia. Hemos aprendido hace muchos años a trabajar con el correo electrónico, herramientas de videoconferencia. Lo que pasa es que a lo mejor estamos acostumbrados a una, cuando nos cambian a otra que es un poquito diferente, pues ese primer día nos cuesta un poco. Por ejemplo, esto que estáis viendo aquí. Pero vamos, esto lo manejas 2 días y ya te haces tus talleres con tu gente, Nosotros tenemos mucho miedo, por ejemplo, porque hacíamos talleres y sesiones y workshops en presencia en las empresas y con este tipo de herramientas hemos visto que es una manera de poder seguir haciendo lo mismo, pues no, es absolutamente imposible y la gente al final, después de la primera sesión, son capaces de hacerlo por ellos mismos y de interactuar tan bien como se hace en cualquier sitio, ¿vale? Una de las ventajas que tiene esto es que democratiza, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede hablar. Sabéis que en las reuniones presenciales típicamente suele haber una serie de abusos donde el más dominante, el que más habla, el que más tal, acapara yo qué sé, el 80% del tiempo de la reunión y la gente que es más, no sé, o es más tímida, o es más reflexiva, o lo que sea, pues, o respeta más el turno, pues al final casi no habla. Aquí no. Son herramientas Agile y están pensadas para eso, porque en las reuniones Agile precisamente cada uno tiene un momento para opinar, tiene un turno y todos tienen igualdad. Y así no hay dominación ni hay nada. Todos tienen la misma posibilidad. Pero sobre todo, y un poco por contestar, herramientas tecnológicas, por supuesto, pero otra cosa más importante que la herramienta. No vale con dar la herramienta. Lo más importante de todo es el cambio de mentalidad, el cambio del chip en la gente. Eso es realmente lo que hace la diferencia. Por muchas herramientas que des, si managers y empleados no cambian el chip, no sirve de mucho. Mira, otra pregunta que decían era ¿cómo ayudar a que establecer indicadores para impulsar el trabajo por objetivos no se convierta en una pesadilla para las personas trabajadoras? Sí, el trabajo por objetivos, hay muchas compañías que lo han puesto en marcha y como que les han puesto los objetivos que ya tenían normalmente ellos como presencial, pero a la hora de irse a casa dice, bueno, pues es que además si te vas a casa o vas en remoto te pongo como otros objetivos extras por irte a casa. No. El tema de objetivos es digamos, la clave de todo esto para que funcione. ¿Cómo se gestionan los grandes directivos de las grandes empresas? Por objetivos. Y los objetivos nacen de arriba del todo, es decir, ¿qué queremos conseguir como empresa? ¿Cuál es el plan estratégico de la empresa, en qué queremos hacer foco este año como empresa y eso bajarlo poco a poco, hacer lo que se llama la cascada de objetivos, irlo bajando al resto de directores y al resto hasta que le llega al empleado. Y todo tiene que estar absolutamente alineado con los objetivos de la empresa. Es decir, si yo tengo un objetivo que de alguna manera no está contribuyendo de manera directa a ese fin último, a ese plan estratégico, es un objetivo que al final lo único que me hace es perder el tiempo y al final no está ayudando mucho a la empresa. Tiene que haber objetivos absolutamente alineados, tienen que ser objetivos medibles. Es súper importante poner objetivos y luego, pues, no sé si mensualmente o lo que se pueda, dependiendo de lo grande que sea tu equipo, poder hacer un seguimiento mínimo 2 veces al año para ver qué tal está funcionando, para ver si hay desviaciones y demás. Lo que no puedes hacer objetivos es y no tener herramientas de medición, que es otra de las cosas que pasa. ¿Por qué? Porque como que da pereza. Y ahí los managers tienen que hacer una labor de profesionalización, porque es mucho más fácil tener a tu gente ahí al lado y bueno, como la ves que estás trabajando, asumes que están produciendo y tal, pero cuando les tienes que poner los objetivos y luego tienes que hacer el seguimiento, luego tienen que meter una herramienta, pues al final da una pereza que al final no. Pero si no hay objetivos, esto es muy difícil, porque claro, si te vas a casa a trabajar y tu jefe no sabe lo que estás haciendo,
tu equipo no sabe tal, entonces es muy difícil, tiene que estar todo absolutamente alineado. Tú te manejas por objetivos y entonces tú puedes trabajar en teoría donde quieras porque te van a medir. O sea, Claro, mira, pues esto viene muy al hilo. La siguiente pregunta que dice, ¿y qué pasa cuando es el manager quien debido a su edad no domina lo digital? Y yo ampliaría a no solamente lo digital, sino a este funcionamiento de trabajo por objetivos. pues ahí lo que está pasando en muchas empresas es que estamos viendo departamentos que van muy rápido en esta transformación y departamentos que van muy lento. Y decimos, bueno, ¿y por qué está pasando? Cuando haces drill down y te metes un poco más y empiezan a aparecer, pues normalmente hay un estilo de management que puede ser por edad, puede ser, a veces te sorprenderías. Hay personas de edad, hay millennials de 50 años, ¿vale? Y hay gente de 30 que son bastante conservadores, ¿vale? Entonces, en teoría, va un poco asociado a la edad, aunque no es totalmente cierto. Entonces, lo que ocurre es que estas personas deberían estar ayudadas, o sea, la solución fácil y que no puede ser, bueno, pues estos tíos no valen para ser jefes, fuera, que ponen uno joven y demás. No, porque están renunciando a una cantidad de conocimientos y de expertise que es súper importante en ese negocio. Entonces, lo ideal sería incorporarle a esa persona a alguien, que puede ser un millennial o puede ser alguien que esté muy metido en este tipo de cosas, que le ayude o le asesore o le quite de esa parte, de esa carga tecnológica que a esa persona ni le gusta, que le supera, lo que sea, que se dejen un poco, digamos, dentro de su equipo, pues tengan esa persona que les haga esa parte, ¿sí? Porque a veces es imposible, no rechazan la tecnología, no van a coger ese conocimiento porque no, por lo que sea, entonces que se ayuden de esos, a veces les llamamos embajadores o agentes del cambio, o personas que pueden estar muy dispuestas, que además agradecerían mucho estar bajo, no voy a decir bajo la sombra, pero como en contacto con un gran directivo que puede aportar un montón de experiencia. Entonces el directivo seguro que va, anda, pues mira, aprende cosas de esa persona, en teoría, vamos a ponerle más joven por generalizar, que aunque no tiene por qué ser, y a la vez esa persona mucho más joven está accediendo a una visión que le va a dar esa otra persona súper buena, con lo cual se produce ese intercambio, ¿no? ese mentoring dentro de la empresa. Esa sería la recomendación, porque si no, va a haber muchas diferencias. Y eso lo vamos a notar cuando pongamos en marcha un plan de estos y lo midamos. Si ponemos en marcha un plan de estos de trabajo híbrido o flexible working y no lo medimos, no hacemos mediciones periódicas, no vamos a saber qué está pasando y no va a funcionar. Hay que ir corrigiendo. Y no pasa nada, siempre es normal que alguna cosa vaya un poco peor y no funcione. Lo ideal es un poco identificarlo y poner remedio. Mira, otra pregunta, Antonio. ¿Qué principales medidas o buenas prácticas hay en materia de desconexión digital? Ese es un tema, bueno, Francia y algunos países ya lo están poniendo, bueno, o lo han puesto en marcha y en España llegará con el tiempo, ¿no? A medida que la gente esté más. Uno de los principales inconvenientes en las encuestas que lanzamos a empleados de qué hay de bueno y qué hay de malo en toda esta nueva forma de trabajar, casi todo el mundo ha dicho trabajo muchas más horas, hay queme, la gente se está quemando. La conciliación, que era como tan guay, trabajo en mi casa y tengo más conciliación, pues están dando cuenta de que no es así. A veces incluso no pueden, no tienen tiempo casi ni para comer, porque se les solapan las reuniones. Entonces, hay que definir una política de flexible working, o lo que nosotros llamamos como una especie de manifiesto. Es como unas reglas, digamos, del juego, donde quede perfectamente reflejado que, por ejemplo, pues tiene que haber unas ventanas horarias, es decir, tiene que haber un tiempo razonable de empezar. O sea, no vale con empezar a meter, como ahora no hay tráfico y ya desde casa no sé qué, las reuniones empiezan a las 8 de la mañana o igual, o terminan a las 9 de la noche. O sea, eso no puede ser, porque entonces estás coartando un poco los horarios. Tienes que elegir unas ventanas más o menos normales. Luego, unas reuniones, que eso sí, lo bueno que tiene esto es que las reuniones se han reducido bastante o suelen empezar muy en punto y terminan muy en punto. No como antes, que una reunión empezaba y a lo mejor se extendía media hora más ahí hablando de lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente además tiene otra call dentro de 5 minutos que se tiene que enchufar, por lo cual cortan y se piran. O sea, va así de claro. Y entonces lo que está pasando también, precisamente por eso, es que terminas una call y es que estás ya estresado cuando llegan imaginaos ahora, cuando lleguen las 11:30, porque es que a las 11:30 no sé qué, tengo otra call con no sé quién, con lo cual quiero que termine. Entonces, también se aconseja poner como unos buffers, unos pequeños colchones entre una call y otra para que te dé tiempo un poco, pues no sé, a tomarte un café, a beber agua, a estirar un poco las piernas, a lo que sea. Tiene que haber un poquito de eso. Y tiene que haber unas normas que recomienden, no está prohibido, pero, por ejemplo, mandar un mail
esperando una respuesta a las tantas de la noche o enviarlo en el fin de semana. Si tú, ya sé que muchos jefes te van a decir, hombre, yo lo mando para que no se me olvide y demás, hay opciones, por cierto, ya en casi todos los sistemas de correo, para decir que ese mail no se entregue antes de el lunes a las 9 de la mañana, es decir, yo escribo este mail, pero que no se libere y a la persona no le llega a tal hora. Porque te van a decir, vale, es que yo si no se me olvida y por eso le escribo el mail, pero no tengo ninguna intención. Pero todos sabemos que cuando te mandan 3 o 4 mails el jefe o 2 mails, no sé qué, a lo mejor el primero no lo miras, pero el segundo ya lo miras o estás ahí y ya en cuanto lo miras, aunque no hagas nada, aunque no hagas ese report, esa presentación, ese informe, pero ya tienes ahí la cosa y ya como digamos, te corta el rollo ese día, ese sábado o ese tal. Hombre, si encima ya estás pidiendo acción a la gente en horas que normalmente son de descanso, pues estás impactando mucho en su calidad de vida. Entonces, es absolutamente necesario ese derecho a la desconexión digital. Mira, José Luis trae otro tema que bueno, hila con esto, pero también es un tema de gestión en general. Dice, no creo que sea un tema de trabajo online, sino de que a veces la gente no tiene mucha idea de cómo gestionar su tiempo. Entiendo que esto te pone más contra las cuerdas a la hora de gestionar tu tiempo, ¿verdad, Antonio? Sí, bueno, y nos pasa a todos. Es súper importante el tema de la gestión del tiempo. Todos estamos acostumbrados a ver un montón de cursos de gestión del tiempo, gestión de no sé qué y tal. Al final es un poco, hay varias estrategias, cada uno le funciona una cosa. Hay cursos hasta de procrastinación o como al final lo único que vale es, tú te tienes que marcar como una especie de rutinas y de pautas para que te obliguen de alguna manera a ponerte a trabajar y a no perder el tiempo, porque si no, los ladrones de tiempo son infinitos. Estás en casa, puedes poner la pantalla para ver lo que sea, o ya si hay niños o si hay otras personas en la casa, lo que sea, te puedes distraer, lo que sea. Conozco personas incluso que se llegan a vestir se ponen traje, se aíslan tal y se encierran y se ponen su café y lo que sea y siguen el mismo horario. Hay gente que se levanta exactamente igual, hace exactamente las mismas rutinas, pero te tienes que poner, porque es que si no es muy complicado. Si no, cualquier cosa te hace perder el tiempo. Ya no te cuento el tema de bajar al frigorífico, a la nevera o a la despensa cada no sé cuánto tiempo a picar algo porque tal. Entonces, tienes que ser como muy vigilante. La forma, a cada uno le funciona de una manera. Mucha gente le está funcionando muy bien ponerse una especie de videoconferencia o reunión o algo así, un poco más a primera hora, no sé si a las 9:30, a las 10, a las 9, cada uno cuando entre, para de alguna manera obligarte a empezar el día ya, pues te obliga a peinarte, te obliga a vestirte, te obliga a tal, porque no puedes salir ahí en la cama ahí con unos pelos, el pijama, no sé qué, o sea, tienes que empezar a estar como si estuvieras en el trabajo y eso ya la mañana por lo menos o la tarde ya la haces un poco como normal. Si no te salvajas, si no al final, si no tienes algún evento, alguna cosa que te obligue un poco a hacer así, al final tal, y ponerse además lo que hablabas antes de los objetivos y métricas de entrega muy al principio como muy, muy agresivas o muy a corto plazo, porque si no, la presentación, esto, todavía tengo 15 días, lo voy dejando, no sé qué, no. Si vamos haciendo entregas y nos comprometemos con otros compañeros o nos comprometemos con el cliente, nos va a ser mucho más fácil no despistarnos, porque hay muchísimos ladrones del tiempo. En el trabajo es más difícil, aunque hay muchos también en el trabajo y es que cuando estás trabajando y dicen, tienes un minuto, y ese minuto se convierte en media hora, que luego de ahí surgen cosas buenas, surgen ideas nuevas, sinergias y demás, pero también hay ladrones de tiempo. Aquí no, aquí nadie te interrumpe, pero es muy fácil empezar a mirar una cosa, derivarte y perder toda una mañana en una chorrada. Mira, otra pregunta. Confianza, responsabilidad, compromiso, ¿qué es lo que consideras tú realmente más importante para que un equipo híbrido funcione? La confianza, claro, todo esto funciona solamente si hay confianza de los managers con los empleados y responsabilidad de los empleados a los managers. Y es mutuo, es algo que se retroalimenta y se tiene que dar a la vez, ¿vale? Si tú estás dando esa confianza y demás, pero la gente no te está respondiendo, pues tienes que empezar a medir, decir, mira, no estás cumpliendo las métricas, mira, parece que tienes problemas con este modelo de trabajo, mira, ¿por qué no te ayudamos? ¿Por qué no pasas un poco más tiempo en la oficina para que así no te despistes tanto? O sea, tiene que haber ese tipo de cosas, ¿vale? Tiene que ser bidireccional. Pero sobre todo para el modelo híbrido, sobre todo el híbrido, porque los otros pueden estar en remoto todo el tiempo, el híbrido tiene que haber como mucho respeto, tiene que haber como un respeto a la diversidad. Es decir,
igual que yo respeto que una persona pues se coge, yo qué sé, media jornada porque tiene que cuidar a sus hijos o por lo que sea, o porque viene con los pelos no sé cómo, o viste no sé qué, y no pasa nada, no me puedo meter con ella en el trabajo, ni muchísimo menos, es un buen profesional, una buena profesional. Si una persona, su estilo de trabajo preferido es un trabajo de estilo remoto, siempre y cuando cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir, con sus entregas, con sus reuniones con clientes, con su desarrollo de negocio, yo tengo que respetar eso y le tengo que dar exactamente las mismas oportunidades que una persona que está todo el día sentada en la oficina. No puede ser que las personas que van todos los días a la oficina tengan más posibilidades de progresar que una persona que no va. He oído comentarios, hombre, ¿cómo vamos a ascender a fulanita si solo viene media jornada? ¿O cómo vamos a darle un cargo de responsabilidad a menganito? Sí, ya, pero es que luego está en casa todo el rato. O sea, bueno, pues dependiendo de ese contacto, ¿no? Pues hay que tener ese respeto a la diversidad. Todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades. Y si no las está teniendo, si realmente fulanita o realmente menganito no está teniendo esas mismas oportunidades y es percibido así por sus empleadores, es seguramente porque ese modelo no está funcionando bien. No hay una comunicación adecuada entre ese manager y esa otra persona que está trabajando en remoto. Seguramente no la hay y, por lo tanto, lógicamente, el jefe piensa que esa persona no es la ideal, es mejor fulanito que está aquí todos los días. Pues de momento, Antonio, no hay más Vale. preguntas. Ya las que tengas tú en tu panel. Pues estos están más o menos cubiertos y si os parece pasamos a la siguiente un poco de qué es lo que está pasando en el mercado, ¿vale? ¿Qué está pasando ahora mismo en la industria, ¿vale? Primero, venimos de diferentes niveles de madurez en cuanto a transformación digital, hábitos culturales, etcétera. Es decir, cuando empezó lo del COVID, hay empresas que les pilló ya preparadas que ya hacían este tipo de trabajo remoto de manera habitual, tenían la tecnología y sobre todo tenían la cultura, tenían una cultura muy basada en objetivos. Pero hay empresas que no, hay empresas que ni tenían la tecnología ni tenían esta cultura. Entonces, claro, estas personas lo han pasado fatal. Entonces, eso sí, se han adaptado rapidísimo. ¿Qué ventaja tenemos? Es que esas compañías que no tenían para nada desarrollada ni la tecnología, pero sobre todo en la parte cultural, son compañías a las que antes les preguntabas, oye, ¿cuándo ponemos en marcha un proyecto de este tipo? O un piloto. Se hablaba de pilotos como, bueno, vale, vamos a hacer un piloto, 10 personas, 20 personas, 100, y al final llega el COVID y ya los 200 o los 500 de esa empresa a trabajar, ni piloto ni nada, sin anestesia, todos a trabajar. Y se han dado cuenta, de repente las organizaciones se han dado cuenta de que tienen adultos en su plantilla, de que tienen gente que cumple, de que tienen gente que sigue los objetivos. Se han dado cuenta de que muchas veces lo que son las métricas las han batido, es decir, la gente ha producido más, ha generado más, luego hay un tema más de que el mercado a lo mejor no ha estado tan bollante y ha habido más dificultades económicas, pero la gente ha producido más y ha sido más productiva que antes, con lo cual se han dado cuenta que la gente está cumpliendo, entonces tienen pocos argumentos para quitarles esto, ¿vale? De repente cosas que antes pensábamos que eran imposibles se han cumplido y esto es uno de los cambios más grandes, ¿vale? Luego han aparecido nuevos entornos de trabajo, ya no solo la oficina, aparece también, evidentemente, la casa, pero aparece en terceros lugares. Hay mucha gente que se puede ir a trabajar a otros sitios que no sean la casa o la oficina. Hay gente que se ha estado reuniendo en parques o ha estado haciendo reuniones en otro tipo de lugares que no tienen por qué ser necesariamente la casa, ¿no? Y esto da mucha más vidilla a la hora de no tener que estar eligiendo constantemente entre casa y oficina. También ¿qué pasa? Las casas, una tendencia que estamos viendo es que se están adaptando, hay incluso ya fabricantes de mobiliario que están fabricando muebles para estas personas que pasan mucho tiempo teletrabajando en casa. Y pues hay un modelo, no lo he puesto aquí, que es bastante interesante, imaginaos como un mueble de estos de comedor, donde típicamente tienes la tele, pero que ese mueble además tiene como una serie de ruedas y lo puedes utilizar para dividir la habitación como en dos, tener tu videoconferencia y luego volverlo a colocar y se transforma como digamos, cuando estás trabajando es como una especie de oficina y cuando no estás trabajando lo pones es un comedor normal. Es como un entorno híbrido también en el hogar. Es decir, o uno adaptado a su habitación, la gente está dando cuenta, sobre todo las sillas, la espalda fatal, o sea, la gente se da cuenta de que no puede trabajar en casa en una banqueta o en la silla, en la mesa de la cocina, tal, poco a poco se están buscando pues algún tipo de material. ¿Qué pasa? Aquí lo que pasa es lo de siempre, ya,
es que, claro, si me lo tengo que comprar, a mí que me lo pague la empresa. Hay muchas empresas que lo tienen muy claro y que tienen muchas políticas de bienestar para los empleados y les han dicho, oye, llevaros la silla y llevaros el monitor. Van allí un día con el coche a la oficina y han cargado el monitor, eso, y se lo han llevado a casa. Hay mucha gente que la tiene. Y otra gente que ha dicho, oye, mira, yo voy a tener que estar así mucho tiempo como profesional y no me importa comprarme una silla buena o lo que sea, o un monitor, porque realmente lo voy a utilizar y va en mi beneficio. No voy a esperar a que me lo ponga la empresa o lo que sea. Pero bueno, si estamos ya en la discusión de es que me lo tiene que poner la empresa, y esto es un tema ya que es mucho más profundo, o me lo pongo yo, pues es un tema ya que es mucho más complicado. A veces simplemente es mucho más... A veces también no es posible porque no tengo sitio, pero lo que ha sucedido es un pifostio en las casas porque no estaban preparadas, ¿no? Desde iluminación, gente que me entra por detrás, que bueno, hemos visto vídeos de esto de uno que te entran los niños y demás, ha cambiado totalmente. Se ha acelerado muchísimo la adopción de tecnología, lo que os comentaba, la transformación digital a lo bestia. Quien la ha hecho más ha sido el COVID, ha provocado que todo el mundo de repente quiera tener ya este tipo de tecnologías. Lo de los pilotos, lo que os comentaba antes, se ha puesto en marcha el mayor piloto, bueno, realmente ya no es un piloto, está en vivo de teletrabajo, con lo cual lo que está pasando ahora es que los que no tenían nada ya están pensando en cuando pase todo esto, que no sabemos cuándo va a pasar y que hay que prepararnos para un mundo que esté cambiante y que a lo mejor, pues ahora pasa esto, pero mañana pasa otra cosa. Pues los que no tenían nada ya van a introducir como mínimo 1 o 2 días, los que tenían un día o 2 van a pasar a 3, ya todo eso está aumentando, ¿vale? Sobre todo el lío... ¿Sí, ¿tenías alguna cosa, Sandra, o no? Y tenía una pregunta que venía un poco al hilo de esto también, que decía, una de las pocas razones para hacer volver a los colaboradores a la oficina va a ser volver a estimular la relación social. ¿No va a ser una argumentación pobre e insuficiente para convencerles? Para volver, pues claro, es que esto depende mucho de, y además, y aludo nuevamente al tema de la diversity, es que al final en esa diversidad está todo y el modelo híbrido va mucho de eso, es decir, si yo soy una persona que socialmente soy muy activa o muy dependiente o me gusta, necesito el contacto con los demás, hay gente que lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando mal porque no puede estar en casa, por diversas razones, porque es muy social o porque no aguanta a los que tiene en casa, por lo que sea, da igual, ¿no? Al final es perfectamente respetable. Entonces, claro, esa gente está deseando y entonces esa parte social le va a atraer mucho y de hecho las oficinas ahora están construyendo la nueva gama de oficinas que se está construyendo, los lugares sociales y de comunidad son mucho más importantes, hay muchos más, ocupan mucho más metros que antes. Antes había pues, simplemente la máquina de café y poco más y ahora estos sitios sociales se les da más importancia. Pero claro, hay personas que son más intimistas o que son más lo que sea y tampoco necesitan tanto rollo social. Necesitan, mira, dame mis objetivos, dame hacia dónde tengo que ir, no sé, déjame y yo estoy muy bien. Pues también fenomenal. Y claro, la gente lo que va a decir es, claro, pero es que este tío no me lo traigo porque como pasa del tema social y le da igual y no sé qué, pues no me lo voy a traer. Solamente en ese caso, y nos están diciendo, nos está costando mucho volver a traer a la gente a las oficinas, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que pasa y es, hay que ser conscientes de que independientemente de lo que te guste trabajar en remoto o lo preparado que estés o lo a gusto que estés o lo que sea, hay una parte que de momento transcurre en las oficinas, nos guste más o menos, y que hay una parte todavía, yo creo, resistente al cambio, sobre todo de algunos jefes y tal, y es que te tienes que pasar por la oficina de vez en cuando, porque ahí suceden cosas que todavía no están sucediendo en el remoto. Es decir, si tú estás trabajando delante de tu pantalla, aunque te conectes a una call de vez en cuando, hay cosas que están sucediendo en la oficina, sobre todo si son los jefes los que están yendo a esas oficinas, que te estás perdiendo. Y que están aprovechando otros compañeros que van y tú que no vas te estás perdiendo. Entonces, solamente por eso, y por un tema de clientes y por un tema de comunidad, es bueno que de vez en cuando tienes que seguir manteniendo ese contacto. Pero más bien porque no existe una alternativa online a eso, no hay un canal que esté retransmitiendo 24 horas o hay una incapacidad por parte de los jefes de mantener ese contacto y esa motivación en remoto. Entonces, pues no te queda más remedio, tienes que hacer ese modelo híbrido. Es difícil porque si no, lo que ocurre es que se pueden acabar convirtiendo, aunque yo creo que no es justo, en trabajadores como que están como, vale, estos son los remotos, bueno, que esto les sueltas un trabajo, les das unas especificaciones, unos objetivos, lo cumplen y ya está. Que tampoco debe estar mal visto y tampoco deberían preocuparse las empresas. Joder, es que no vuelven. Bueno, si tú tienes una serie de personas que cumplen sus objetivos, que funcionan bien y demás, y no vuelven, ¿cuál es el problema? O sea, si están cumpliendo, no lo sé. O sea, el problema es que no volver significa que no tengo contacto con ellos. Es decir, más allá del mail
o del entregable o demás, no tengo ninguna relación con ellos. Eso al final lo que provoca es desvinculación de la empresa. Pero eso ya lo veíamos en muchas consultoras de body shopping, que te contratan a un tío, te lo meten en Telefónica, te lo meten en no sé dónde y no lo vuelven a ver. Entonces, ¿qué vinculación tienes con ellos? Si la fiesta de Navidad te vas con tu cliente y no te vas con la empresa que te contrata, más bien, porque tienes más relación en el día a día. Entonces, es lo mismo de antes. Entonces, es un poco, hay que reforzar, pero hay que ser conscientes de que no todo el mundo en las organizaciones está preparado para ello y les preocupa mucho esta no vuelta de la gente. Pero yo, personalmente, no lo veo como un problema. Siempre y cuando no genere problemas en el negocio, ¿eh? Si el negocio va bien. Sí. Vale, seguimos. Y eso es lo que os comentaba, ¿no? Cuando parte de la gente está en remoto y en presencial, ahí es cuando viene el lío. Pero también, como consecuencia de todo esto, hemos hecho preguntas a los empleados y nos dicen que ya tienen nuevas necesidades y tienen nuevas inquietudes. Necesitan, pues eso, yo lo que necesito es una oficina limpia o una oficina segura. Mientras que antes la oficina era pues una cosa que no le daba demasiada importancia, ahora, cuando voy a la oficina, mi necesidad es pues a ser posible que haya parking, porque claro, si me voy con el coche es mucho más fácil, llego al parking, luego me subo arriba y tal. ¿Qué pasa? Claro, el parking es un recurso muy escaso en las organizaciones. Se están poniendo ahora estamos poniendo muchísimas herramientas de reserva y compartición de parking. Tú antes de salir de casa con la app reservas. Oye, hay un pool de plazas y tengo plaza disponible, reservo y ya sé que voy. Entonces, esa tontería hace que yo vaya, porque si tengo que ir en transporte público, que no quiero criticar el transporte público ni nada, pero lo que sea, ¿no? O caminando por la nieve, tal, pues como que me da más pereza. En cambio, si sé que voy a tener, pues mira, me voy, pum. Ahora que realmente el aforo de las oficinas están mucho menos de un 50%, seguramente que hay plazas libres, hay plazas. Lo que pasa es que la política de parking todavía sigue premiando a los grandes, bueno, a lo mejor hay un pool de plazas para el comité de dirección, ¿vale? Pero luego hay otra serie de derechos adquiridos por antigüedad, por no sé qué, y hay gente que es que no va, ha estado meses sin ir, semanas sin ir, y esa plaza está desaprovechada y a lo mejor esa plaza podría servir. Es un poco reorganizar y compartir, tener como un modo mucho más colaborativo a la hora de compartir estos recursos que son valiosos para la empresa y que son valiosos para la compañía. Entonces, ponerlos a disposición de todo el mundo con un sistema. Hay empresas que tienen este sistema de parking que quizá a lo mejor tiene una docena de sitios reservados para dirección y luego tiene un pool de plazas donde pueden ir todos. Pero claro, si vas con coche eléctrico, te da como más puntos y tienes como casi seguro, porque no contaminas, tienes como ciertas cosas. Esto además a los de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad de la empresa les viene muy bien decir que somos una empresa donde no contaminamos, tal. Si vienes en coche compartido, lo mismo. O si tienes alguna discapacidad, pues que te lo permitan también. O si tienes, no sé, o los que llevan mucho más lejos y entonces pues ya tienen que hacer un viaje. O sea, hay como diversos criterios y eso te permite pues ajustar y ser sensible a este tipo de cosas. Entonces, claro, si mucha gente no quiere ir y encima se lo pones más difícil, pues es más difícil que quieran ir. A la gente hay que facilitarle, hay que atraerla. ¿Vale? Más cosas. Sí, había una cosa que tenía aquí que es, hay experiencias previas del teletrabajo que no han funcionado antes. Recordar, IBM hace menos tiempo que bueno, estaban todos teletrabajando en casa y los trajo a todos. ¿Por qué? No funcionó. Porque se dio cuenta de que había determinadas sinergias, la venta cross-selling bajó muchísimo y es porque unas unidades de negocio no hablaban con otras. Esa máquina de café, ese restaurante, ese lugar donde conviven varios departamentos, se charla de una cosa, pues mira, yo tengo un cliente, pues mira, pues este cliente, esa venta cruzada es súper importante y es una de las cosas que hace que esa parte social que no se tiene ahora en remoto porque no se está cuidando y no se está haciendo. Se podría tener perfectamente porque se puede tener un canal, pero bueno, es como mucho más fácil, mucho más natural, surge mucho mejor y ese tipo de cosas no surgen en un ambiente remoto donde solo me conecto para hacer una call. Entonces, ahí no surge. Entonces, ahí se pierde muchísimo, dieron marcha atrás todos a la oficina. Y Yahoo, Marisa Mayer hace ya con bastante tiempo, hace ya bastantes años, igual. La gente empezó a no cumplir objetivos, no sé si se despistaron de las métricas o de lo que fuera. Bueno, al final, total, que tuvieron que volver todos porque no se gestionó adecuadamente el trabajo remoto y no se estaban cumpliendo los objetivos y lo tuvieron que quitar, ¿vale? Entonces, todo esto se puede hacer, pero hay que tener cuidado. Tal. Y luego, por último, terminar porque lo que está pasando, que nos preguntan, oye, ¿y esto cuánto va a durar y en qué se va a quedar? O sea, no lo sabe nadie, o sea, nadie sabe ni cuánto va a durar, ni en cuánto se va a quedar, ni cuánto se queda de esto, ni a qué modelo. Entonces,
en este entorno incierto, VUCA, que es, digamos, súper variable, al final lo único que está funcionando es las compañías que ponen en marcha pilotos, ponen en marcha como pues, la metodología Agile, es decir, yo pruebo, veo qué tal, mido, pregunto, cojo testimonios de los empleados, de los managers, las métricas de negocio y voy ajustando, voy tomando lecciones aprendidas y voy ajustando. Es una metodología Agile, en vez de hacer la cojo política que lo contempla todo, de no sé qué, y lanzarla masivamente y luego a ver qué pasa y rezar, y seguramente no va a funcionar, porque es que además el entorno es muy cambiante. No puedes hacer una política como muy bestia y estar medio año generando una política porque te va a venir una nevada o te va a venir la cuarta ola o la quinta o yo qué sé y no saben lo que va a pasar. Entonces, lo que recomendamos es que la gente empiece ya y empiece con pilotos, que el piloto de teletrabajo ya se ha lanzado, pero con pilotos de, oye, venga, vamos a flexibilizar esto mucho más, vamos a formar a los managers en una metodología muy agile. Es lanzo, pruebo y corrijo. No pasa nada, hay que acostumbrarnos a convivir con el error. No es un error, es que, digamos, esta versión es mejorable y siguiente versión y siguiente versión. Es ir midiendo y mejorando, aprendiendo, sacando lecciones aprendidas. Esta es un poco la manera en que las empresas que les está yendo bien están sacando buenos resultados. Una pregunta, Antonio, esta es propia. Me viene un poco al hilo de lo que estás diciendo de la formación de los managers y también venía un poco de lo que decía la gente en cuestiones anteriores sobre formación. ¿Vosotros recomendáis hacer algún tipo de formación específica a los managers y a la gente de cara a hacer estos pilotos o implantar este tipo de políticas? Sí, hay varios tipos de formación. Nosotros la formación, bueno, nosotros no, casi todas las empresas lo que están haciendo es dividirlo como en tres, es una pirámide, como en tres apartados. Y aquí es una muy buena pregunta porque las empresas a las que les está yendo bien son las que están poniendo mucho empeño digamos, en la cúspide de la pirámide. Digamos que abajo de la pirámide tendríamos lo que son las tools, es decir, todas las herramientas. Las empresas te dan un montón de herramientas, que es esta intranet, que si el Teams, el Google no sé cuántos, el Webex, el Zoom, un montón de herramientas tecnológicas, las que quieras. Esta es la parte, en teoría, más fácil, ¿vale? La tecnología y es la parte más fácil. Luego, otra cosa es sacarle el máximo provecho, que luego nos tiramos y nos pasa a nosotros mismos los primeros 10 minutos de las calls, de las conferencias, oye, que no te oigo, tú me ves, sí, yo te veo, pero no te oigo. Y el otro te oye, pero no te ve. Y no veo no sé cuánto. Entonces, hasta que los 10 primeros minutos de ajuste, ¿no? De tal. Hay que dominar las herramientas en la medida de lo posible. Claro, cuando trabajas con otras empresas, claro, de repente te vienen con otra herramienta totalmente nueva, entonces es normal, ¿no? Pero dentro de la misma empresa, compartir pantalla, mandar mensajes, o sea, compartir documentos en la nube, todo este tipo de cosas que antes eran como ciencia ficción para muchas personas, ahora lo hacen de manera natural. Estos son, digamos, la formación en herramientas. Luego viene una capa superior que es la formación en skills, es decir, habilidades nuevas, es decir, habilidades de comunicación, habilidades de motivación, habilidades de ser capaz de poner objetivos, de hacer seguimiento de objetivos, de liderazgo situacional, o sea, habilidades, skills que ya están un poco por encima de esas barreras. Están haciendo menos de esto, se tendría que hacer más. Hay unas habilidades que tienen que tener, lo que habéis dicho, de gestión del tiempo, hay unas que están en la parte del empleado y otras que están en la parte del manager. Hay que tener esa formación, porque si no, lo que ha pasado, lo que veíamos en las slides anteriores, es que nos hemos lanzado todos a este masivo piloto sin formación ni nada. El que tenía algo de formación ha ido mucho mejor, pero hay gente que no y no sé cómo, o sea, ha sobrevivido, no sé cómo, o sea, es demasiado lo que han hecho. Pero tiene que haber ese tipo de formación. Pero luego, por encima de esto, en el tercer nivel, en la cúspide, está lo que llamamos el mindset, la mentalidad. Y esto es realmente lo importante. Si no trabajamos la mentalidad de las personas, ¿vale? Y hay varios, luego lo vamos a ver. Bueno, como tengo aquí, voy a adelantar un poco, aunque luego vamos a volver para atrás. Es lo que llamamos el mindset, ¿no? La mentalidad de la persona. Básicamente hay dos, esto no lo digo yo, esto está ya súper probado, hay dos tipos de mentalidades, que es la mentalidad fija y la mentalidad, digamos, más líquida o que puede crecer, ¿vale? Entonces, las mentalidades fijas, ¿vale? Pues típicamente son los que te dicen, no, esto siempre se ha hecho así y esto es imposible porque siempre han hecho así y tal. Y la mentalidad, digamos, que es flexible, la mentalidad líquida, lo que hace es se adapta al cambio muchísimo mejor, ¿vale? Aquí tenéis un poco las diferencias entre una y otra, ¿vale? Hay un reto y directamente lo evita, pasa por delante de él, o sea, se rinde fácilmente,
dice que eso es culpa de tal, se resiste a los cambios. Si hay una cosa que no funciona, no le gusta oír que haya un feedback negativo, las críticas, las cosas que no están funcionando, la mentalidad agile, ¿no? De esto que estábamos diciendo, que las cosas se prueban, hay cosas que no funcionan y hay que... Si hay uno que le va bien, se siente amenazado, tal. Este tipo de cosas en lo que resulta es que al final tienen una mentalidad muy, muy resistente al cambio y es muy difícil. Si tienes un jefe de mentalidad fija o empleados de mentalidad fija, es muy difícil que se adapten. Y hay otras personas que no, que adoptan fácilmente el cambio. Igual hay otros ya que son los liquid, que esos son absolutamente... que son los mejores en esas empresas que me decías para poner al lado un directivo que a lo mejor es más fijo, ponle al lado un líquido, un chavalito líquido, lo que sea, para que le ayude un poco a adoptar ese tipo de nuevos comportamientos. Y básicamente estas personas, las de la derecha, las que tienen una mentalidad mucho más flexible y demás, se van a adaptar muchísimo más rápido a los cambios y es muchísimo mejor trabajar con ellas. Son las típicas personas que tú elegirías cuando vas a lanzar un piloto, porque ya estás trabajando con gente que está deseando hacer ese tipo de cosas. Pues invertir en mentalidad, invertir en cambiar un poco el chip de la gente, es lo que está haciendo que marcando la diferencia entre las empresas a las que les está yendo bien y a las que les está yendo mal. Para esto luego hay test, hay herramientas para detectar dentro de tu organización, por departamentos o incluso a nivel persona, cómo son las mentalidades, y esto te da un mapa mental de la gente, cuáles son los inamovibles, los que están dispuestos a cambiar, y entonces tú con esa información puedes actuar cuando lanzas ese proyecto. Oye, esto se queda, es más formación, porque los otros ya están preparados, porque si le das la misma formación, los que ya son líquidos se van a aburrir. Esto ya lo sé, esto es un rollo. Y los otros, tal. Entonces, hay que ir actuando de esa manera. O hay departamentos que van más rápido que otros, personas más rápidas. Entonces, es fundamental conocer el panorama. Luego lo vamos a ver. Pero formación en 3 niveles. Las herramientas, los skills y sobre todo la parte de mindset. Es lo más importante. ¿Vale? Seguimos. No sé si hay alguna pregunta más y si no, seguimos con la siguiente. Vale, la siguiente es, vale, bueno, pues como veníamos de diferentes cosas, vale, ¿qué hemos conseguido en este 2020? Pues hemos conseguido muchísimas cosas. Algo que creíamos que era imposible, muchas empresas lo han empezado a tomar en serio. Nosotros que trabajamos con empresas desde hace miles de años, diciéndoles cuándo vamos a poner en marcha estos pilotos de trabajo flexible, no, esto es imposible, en esta organización nunca va a pasar, pues lo que nunca iba a pasar se está viendo que se está haciendo, ¿vale? Pero hay cosas que tenemos que, por ejemplo, la adopción de la tecnología ha sido muy buena, hemos pegado un salto increíble, pero todavía hay que seguir mejorando. Se han adquirido nuevos métodos, nuevas formas de trabajo y nuevos hábitos, y estos hábitos va a ser muy difícil echarlos atrás. La gente lo ha probado, la gente sabe que funciona y las empresas van a tener que dar más o menos este tipo de trabajo flexible a sus empleados si quiere conservar ese tipo de talento. Nos hemos dado cuenta de que la conciliación a veces es muy buena, todos hemos tenido mucho más tiempo, de repente conoces a tu familia, conoces a tu mujer, conoces a tu marido mejor, bueno, a tus hijos, mira, porque pues, antes era pues me voy por la mañana, voy por la noche y tienes un ratito, ahora has tenido que convivir ahí durante varios meses, 24 horas todo junto, con lo cual te conoces mucho más, pero también nos hemos dado cuenta de que la conciliación no es tan fácil, a veces la carga de trabajo ha sido tan bestial que dices, bueno, es que para eso mucha gente me dice, prefiero irme a trabajar, sé que entro a las 9, salgo a las 6 o el horario que sea y desconecto y no sé qué. Y en eso también tiene mucha razón. Con lo cual, ese tema de la desconexión que comentabas era súper importante. Las empresas se han dado cuenta de que la gente es más eficiente de lo que ellos pensaban, que tienen adultos, como os comentaba antes, dentro de sus filas. Con lo cual, la productividad ellos han demostrado. Es simplemente hay que medirla para tranquilizar, ¿no? Para que realmente la gente vea que la gestión por objetivos funciona muy bien. ¿Vale? Se han dado cuenta de lo difícil que es trabajar en casa muchos días seguidos, porque una cosa es quedarte un día y otra cosa es quedarte durante varios días cuando no tienes el equipamiento, no tienes la red o no tienes el mobiliario o demás, es bastante complicado. Te tienes que montar una especie, ya más o menos todo el mundo se lo está montando, una especie de oficina en casa. Y sobre todo, se ha dado cuenta de lo complicado que es gestionar equipos de trabajo remotos y gestionar la relación con el jefe. Hay jefes que están desaparecidos, o sea, jefes que han desaparecido en combate durante esta pandemia. No sabes en qué están pensando, no sabes cuáles son sus planes, no se comunican, no dicen nada,
tal, y entonces dice, no, es que no tienen engagement mis empleados. Bueno, es que tú les dices por dónde vas, les das una visión de futuro, no saben lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese tipo de retos es algo que hemos visto durante este 2020. Entonces, os quería, en los post-its que tenéis abajo, justo aquí, debajo de esta slide, si tenéis, o a través del chat, de cosas que vosotros creáis que hemos demostrado a las empresas en este 2020. Bueno, pues hemos demostrado que somos capaces de no sé qué, o nos hemos dado cuenta que tal. Ahí sí que me gustaría que me pusierais algunos comentarios para verlos rápidamente, o en el chat, o a Sandra, si queréis. ¿Vale? Es aquí en la parte esta de 2020, que hemos conseguido en 2020. Veo mucha gente brujuleando por ahí. Veniros aquí, a estos posts de aquí. Y aquí doble clic sobre el post-it y podéis escribir, o si no, le podéis poner un chat, ¿vale? A Sandra y podemos comentar alguna cosa que os parezca importante de lo que se ha conseguido en 2020. Todos a la vez no, ¿eh? Uno a uno. ¿Sí? ¿Queréis? Si no tenéis nada que comentar, podemos pasar a la otra. Luego, si alguno se acuerda, podemos volver atrás y lo rescatamos, ¿vale? Porque esto está vivo todo el tiempo. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Si hay alguna cosa en el chat, la rescatamos, no hay ningún problema. Antonio, ¿Vale? dice Rafael, a 3, 5 años, ¿cuál piensas que será el grado de teletrabajo en las grandes empresas? ¿30, 50, 70? A 5 años. Sí, 3 o 5 años. Bueno, Vamos, seguramente superior al 50 fijo. Vamos, seguro. Superior al 50 fijo. Ahora se están manejando, en las grandes empresas están manejando en torno a 2 días más o menos. Está un poco tímida la cosa todavía. Hay algunas que ya lo tienen totalmente liberalizado. Está totalmente en función de la cultura de objetivos de la empresa. Yo vengo de compañías donde hace ya 20 años hay un sistema de seguimiento de objetivos y tú no tenías horarios y tú no podías, si no quieres no vas a la oficina, aunque luego ibas a la oficina porque en la oficina sucedían cosas, ¿no? Y luego ahí están los clientes y demás, pero en la misma medida que tengas la madurez de establecer objetivos y seguir esos objetivos, en esa misma medida habrá más o menos días. En la medida en que los jefes que haya o no sean capaces de transmitir esos objetivos o la gente no responda, pero yo creo que la gente en general está respondiendo mucho más allá de las expectativas, pues tendremos escenarios más conservadores. Pero vamos, todo el mundo indica ahora mismo, las estadísticas nos están diciendo que ya a la oficina iremos un 30% menos que antes. Eso ya está claro. Con lo cual ya, pues imaginaros, eso significa un día y medio menos que vas. O sea, que si antes ibas 5 días, pues ahora ya fijo, un día y medio que no vas. Evidentemente todavía hay mucha gente que ahora mismo están en casa como 3, 4 días. O sea, la gente está yendo un día, 2, así, y tienen dificultades en llevarlos, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha que como que te quieren llevar y los otros no quieren ir. Entonces, ese es el tema. ¿Alguna cosa más, Sandra? De momento no. Vale, pues pasamos a la siguiente, decir un poco por dónde estamos ahora, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Como veis ahí en la foto, ya se ha demostrado totalmente que el trabajo no es un lugar. Antes decíamos siempre, me voy al trabajo, ¿no? Me voy al trabajo era pues me voy a la fábrica o me voy a la oficina. Ahora el trabajo, ya con las herramientas que tenemos, está donde tú estés. Tú lo puedes hacer perfectamente, no hay más que mirar incluso, ves un poco incluso las noticias, los canales de noticias y demás en YouTube, que antes tenían que ir al estudio, tenían que ir a la tele, y ahora cualquiera desde su casa puede, incluso ha habido casos en las cuales no han podido ir al estudio de grabación, o no han podido ir a Telecinco, o no han podido tal, y se están montando las televisiones desde este tipo de herramientas, con lo cual esto da muchas oportunidades y hace que el trabajo es lo que yo aporto, el valor que yo aporto, y no tanto el lugar desde donde lo hagan, ¿vale? Está ocurriendo también que la gente echa de menos la oficina. Hay mucha gente que desesperadamente quiere volver. Los que no aguantan en casa, por lo que sea, porque son muy sociales o porque no aguantan lo que sea en casa y necesitan, y es perfectamente respetable. Pues un poco vuelvo a recordar el tema de la diversidad. No es malo, la gente que quiere ir todos los días a su oficina o casi eso, es fenomenal, es su estilo, es su manera, son gente muy social y necesitan esa interacción. Es más que ir a la oficina, lo que está por debajo es un tema social. Necesitan interactuar socialmente, ¿vale? En realidad les daría igual que fuera la oficina o que fuera cualquier otro sitio, un bar o lo que sea, ellos necesitan estar con gente. Bien, es un estilo, es una personalidad, es un estilo de trabajo. Ojo, no es ni mejor ni peor,
Para algunas profesiones a lo mejor te puede venir mejor, pero en principio para conseguir tus objetivos no es ni mejor ni peor. Y hay algunos, al revés, que no quieren volver. Bueno, pues no pasa nada. O sea, no sé qué manía hay con que la gente no quiere volver nunca. Si está cumpliendo su objetivo, déjalo tranquilo. ¿Vale? Otros están dando cuenta de lo difícil, lo que comentabas antes, lo difícil que es trabajar en casa porque no tienes a lo mejor la infraestructura, además. Muchas empresas están dando cuenta de lo difícil que es gestionar los empleados y saber lo típico, ¿qué no quieren volver? ¿Y por qué están preocupados? Porque no saben lo que están haciendo, o sea, no tienen unas métricas claras, no saben cómo va la empresa o no saben cómo va el rendimiento de esta gente. Lógicamente, por eso están preocupados, se los quieren llevar a la oficina porque de alguna manera allí los tienen como, por lo menos, visualizados, aunque realmente tampoco sabrían medir muy bien el trabajo. Hay una anécdota que nos contaban siempre muchos directores, que es, es que como se vayan todos a casa, y yo qué sé lo que hacen allí, ¿cómo voy a saber si están trabajando ahora? ¿Cómo les voy a medir? Y les decíamos, bueno, mismo se ponen a ver la tele, nos decían antes, ¿no? ¿Y cómo lo voy a medir? Y la pregunta que les hacíamos siempre es, vale, ¿y cómo los estás midiendo ahora? Y decían, bueno, ahora no los estoy midiendo tampoco, pero veo que están ahí. O sea, realmente el tema viene cuando no los mides, pues entonces, claro, te da mucha inseguridad tenerlos fuera de tu radar, porque no. Hay mucho tema también, muchas dudas ya en el tema de carrera profesional. La gente está diciendo, ¿qué va a pasar con la gente que no va tanto a la oficina, que no tiene tanto pasilleo, tanta máquina de café, tanta pasarle la mano por el lomo a unos y a otros y tal? ¿Qué va a pasar con esa gente? Es decir, cómo promocionas o no promocionas en función de qué, de la gente que está siempre ahí en el cotarro, de la gente que cumple, la gente que brilla más o menos, todo este tipo de cosas que presenciales son más fáciles, pero en remoto o haces o no haces. Entonces hay mucha gente que quizá su fuerte no es tanto el conseguir objetivos, sino el tema de relación. Entonces, evidentemente, prefieren estar en la oficina de gente que su fuerte son gente que cumple y que hace muy bien las cosas y para demostrar lo que vale no tiene por qué estar. Por lo cual, ahí, de nuevo, la diversidad, ¿no? Tiene que haber la misma igualdad de oportunidades para tener, imagínate, jefes que pueden estar teletrabajando, sus jefes y su gente pudiera estar, imaginarse un jefe que fuera muy teletrabajador y su plantilla toda estuviera en la oficina. ¿Por qué no? Si se gestiona bien, no debería haber ningún problema, ¿no? Ver un poco la nueva, digamos, el nuevo rol de las oficinas para proveer nuevos lugares para socializar y colaborar, que antes no se teníamos. Y sobre todo un tema súper preocupante que está preocupando mucho a la gente ahora mismo es el tema de la sobreproductividad y la duración de las jornadas. Está muy relacionado con lo que comentabas antes, Sandra, de la desconexión digital. En general, y en bastante en general, lo que han demostrado los empleados es que han producido, no igual, han producido más, ¿vale? Y entonces esto no es sostenible en el tiempo. Cuando llevas unos meses produciendo a ese nivel y comiendo en 10 minutos y no sé qué, la gente se quema. Entonces, esto es un tema que tenemos que atacar, ¿vale? Luego, claro, por otra parte puedes tener gente que igual, que sean underperforman, ¿no? Porque por lo que sea, pues no tienen nivel de competencia y te los tienes que traer en la final. No sé si aquí hay alguna cosa que queráis comentar sobre este punto donde estamos ahora, cosas que os están pasando a vosotros en vuestra empresa, en vuestro caso, y que queráis comentarnos aquí en el post. ¿Vale? Hacéis doble clic o lo comentáis en el chat. Y si no, pues pasamos a la siguiente. ¿No hay ninguna, Sandra? No, de momento nada, Antonio. Vale. La siguiente es, vale, pues venimos de un 2020, estamos de esta manera, es decir, básicamente nadie sabe lo que va a pasar y hacia dónde queremos ir. Básicamente lo que la pregunta es, vale, ¿cómo nos vemos trabajando en lo que comentabais antes? ¿Cuánto de esto se va a quedar? ¿Cómo va a ser los próximos años? Las oficinas. Hay gente que ha rediseñado oficinas justo antes del COVID y las está otra vez, no tirando abajo, pero las está otra vez volviendo a dar una vuelta porque lo que pensaron que iba a ser la oficina antes del COVID no tiene nada que ver con lo que ahora el uso que hace la gente de la oficina, con lo cual están remodelándolo todo absolutamente otra vez y adaptando ese tipo de espacios a la nueva realidad, a que la gente quiera ir a trabajar de esa manera. Los días de teletrabajo que vamos a tener, yo creo que es lo que os comentaba antes, no se sabe, dependerá de las empresas, todo apunta a que hay un incremento, los que estaban en 0 días pasarán a 1 o 2, los que estaban en 1 o 2 pasarán a 2 o 3. Lo que sí se sabe es que más o menos 30% menos del tiempo pasaremos en la oficina, ¿vale? Y luego ya dependerá de cada uno. Lo de, bueno, ¿y qué unidades dejo en remoto? ¿Cuáles dejo en presencial? Al final, nuestra recomendación es que sea híbrido,
que la gente se autoorganice. Lo que tienes que hacer es medir y tratar a estos equipos híbridos, tener la formación en skills, en tools y en mentalidad necesaria para que puedan convivir este tipo de equipos, donde hay una parte que está afuera, donde hay una parte que está dentro. Tú mismo hay días que vas, hay días que no van. Hay empresas que prefieren, les da más seguridad tener unos días fijos. Esto tiene ventajas, tiene inconvenientes, porque dice, bueno, pongo unos días fijos y uno se va el martes, otro el miércoles, otro el jueves, y así siempre hay alguien, ¿no? No sucede que durante un día no hay nadie en la oficina. La pregunta es, bueno, ¿es necesario que haya alguien? Si lo hay, pues es que por la naturaleza de su trabajo lo tiene que haber y no pasa nada. Pero a tener que haber alguien, por tener que haber alguien, por si pasa algo, si no somos capaces de resolverlo en remoto, pues no tenemos las herramientas y demás, pues evidentemente siempre tendrá que haber alguien, pero a lo mejor perfectamente posible que todo el mundo esté, porque si no todo el mundo lo que tiende es a cogerse el viernes, no sé por qué, o el lunes, ¿vale? Y también aquí un poco también aludo a la responsabilidad un poco de los empleados, es decir, esto está para, bueno, pues para trabajar en remoto y demás, pero no tendría en principio nada que ver con alargar el fin de semana o empezar el fin de semana antes, no, esto es trabajar, entonces una semana puede ser que te venga bien cogerte 2 días, otra semana te coges toda la semana porque, yo qué sé, tienes una cosa muy clara y tiras millas en casa. Y otra semana a lo mejor te pasas toda la semana en la oficina, no pasa nada. O sea, ¿por qué tiene que haber días fijos? ¿Por qué tiene que haber un número de días y además unos días X fijos a la semana? Al final es como muy fijo, ¿no? Nuestra recomendación es que sea mucho más flexible. Este es un poco el tipo de preguntas que se están haciendo ahora las empresas. No sé, en vuestro caso, si os estáis haciendo alguna pregunta de este tipo y la podéis poner aquí abajo en los posts estos. Al final he creado muchos, pero nos están sobrando. ¿Alguna pregunta en el chat? Y si no, pues avanzamos, ¿vale? Retos, ¿vale? ¿Qué retos aparecen en las empresas ahora mismo? ¿Vale? Pues básicamente hay 3 grandes retos. Aparte de los retos, hay un tema legal también, que no lo he puesto a posta porque no tengo mucha idea de cómo va a quedar eso, pero podéis poner vosotros si tenéis algún reto aquí que os aparezca. Sobre todo el tema, hay retos y los he puesto en este orden, sobre todo el tema cultural es el reto más importante. Esto no es un tema de tecnología, aunque la tecnología es súper importante, pero la gente ha demostrado que ya más o menos la gente se pone las pilas y la gente aprende la tecnología y la gente utiliza las herramientas, mejor o peor. Hay que seguir ahora, hemos pasado por una primera fase de manejo, digamos, de supervivencia de las herramientas y tenemos que ir a un modelo de, pues imaginaros, donde antes la gente se pasaba el documento en un papel, y ahora hablaremos del tema de paperless, lo que ha avanzado el tema este de las oficinas sin papeles. Luego la gente se lo pasaba por correo, ahora ya lo comparte en un sitio, en una carpeta, en la nube, y luego ya hay gente que incluso tiene un mismo documento y están todos trabajando sobre ese mismo documento a la vez, cambiando cosas, cada uno cambia una sección, organizándose todos en paralelo, ¿no? Es cómo compartir este tipo de información. Bueno, pues en función de los skills que tiene la gente va muy rápido en lo que es tecnología. Los espacios se están adaptando. Os comentaba que las empresas están adaptando sus oficinas para que haya más lugares sociales y de interacción, que es lo que quiere la gente, para que el área, los metros cuadrados de oficina destinados a puesto operativo, donde tenemos la silla y la mesa, quizá en el futuro va a ser más pequeño, vamos a tener que compartir, es decir, a lo mejor hay una mesa para 2 personas, porque realmente se demuestra que el 50% de la gente no va, o hay 2 mesas para 3 personas, en casos menos digamos, agresivos, y eso sí, muchas más salitas de estas de one-to-one para meterme a hacer una call, a hacer una reunión privada, lo que sea, para que en cualquier momento me llaman y tal. Porque otra cosa que está sucediendo ahora mismo, la gente que está en la oficina no puede reunirse muchos en una sala, a veces están en la oficina, pero se están reuniendo entre ellos en salas diferentes. O sea, a lo mejor si tienen que hablar, no se pueden ir todos a la sala por aforo, entonces en una sala de 8 caben 4, y los otros 4 que van a la oficina están en diferentes puntos de la oficina, por ahí perdidos en salitas de esas de uno, en phone booths o en donde sea, hablando entre todos ellos, incluso hablando con gente que está fuera en remoto. Con lo cual, o sea, las oficinas no están preparadas para soportar esto. Entonces, ¿cómo, digamos, este tipo de lugares sociales o la gente le interesa mucho más ir a la oficina? Pues no digo yo para conocer a la gente, porque a lo mejor ya la conoce, o no, porque uno de los principales problemas que han ocurrido es que toda la gente que ha entrado nueva durante la pandemia en las empresas, sobre todo los jefes nuevos, no conocen a sus empleados, o no conocen a sus jefes, o no conocen a sus resto de sus compañeros, y esto está frenando un poco el trabajo en equipo, esa parte como más soft, más, digamos,
social, pues no se ha tenido la oportunidad y esto es algo que se debe favorecer. Entonces, ¿por qué no sitios como más sociales para, bueno, voy a la oficina para ver qué se está cociendo allí, ver un poco a los unos a los otros, algo que sea como mucho más agradable, ¿no? No solo, a lo mejor hay incluso gente que va a trabajar, que va a la oficina y no va a trabajar, entre comillas, va a ver qué está pasando, a ver qué se cuece, a ver a la gente un poco tal, porque lo demás prácticamente lo puedo hacer fuera, no tiene ningún problema. Y me voy esta mañana allí, pero para ver un poco cómo está el panorama, para hablar con unos, con otros y mantener un poco esa relación que no se está manteniendo por los medios online, aunque se podría. No es igual, hay incluso gente que está haciendo quedadas los viernes, como el vermú de los viernes o no sé qué, y queda toda la compañía, es un gran Zoom o un gran chat de esto, es una gran videoconferencia, aparecen ahí los 20, pues unos en la terraza, otros con el vaso de no sé qué, otros tal, y se habla de cosas que no son nada de negocio ni nada, pero simplemente de chorradas, de lo que ha salido en la tele, del último comentario, y parecen tonterías, pero al final son cosas que hace que te ven las caras, joder, pues mira que no, mira qué pelos, pues tú no te has afeitado, pues tú mira qué tal, o sea, o mira la casa de fulanito, ¿no? Todo el mundo se está fijando en, mira, la casa, joder, mira lo que tiene fulanito detrás o delante o tal. Entonces, ese tipo de cosas crean mucho sentido de comunidad, ¿no? Todo eso es importante. Os comentaba antes el tema muy relacionado con la tecnología, del tema de las oficinas sin papeles, ¿vale? Lo que se ha demostrado es que había iniciativas de paperless dentro de las oficinas sin papeles, que ya se estaban llevando a cabo, pero no terminaba de despegar. ¿Qué ha pasado con la COVID? Pues para que os hagáis una idea, empresas grandes que a lo mejor consumen al año 70 millones de folios, 70 millones de hojas, o sea, imaginad lo que es, el año pasado han consumido solamente 2 millones. O sea, brutal. ¿Por qué? Claro, la gente no va a la oficina, no consume papel, se comunica todo a través de herramientas tal, donde la factura ya es electrónica, el cierre es todo electrónico, se pasan todo en electrónico. Hay gente que se imprimía los correos, se imprimía los PDFs. Ahora, ¿qué pasa? Como no tengo la impresora, no me lo imprimo. Y en casa no tengo impresora, o si tengo impresora, pero me cuesta, entonces no imprimo. La gente y si imprimo, me da igual, porque para compartirlo con otra persona, ¿qué hago? ¿Se lo enseño a través de la cámara? No, lo tengo que tener en digital para poderlo compartir en un espacio común y poder hacer, pues eso, una presentación o compartir ese documento con varias personas. Con lo cual, si no está en digital, no me va a funcionar. El físico solamente me funciona el papel en un mundo físico, pero en un mundo remoto el papel no me sirve. No me sirve para hacer un cierre contable, no me sirve para nada. Con lo cual, se ha disminuido drásticamente. Entonces, es el momento ideal, os animo a los que estéis en las compañías que tengáis algo que ver con este tipo de iniciativas o de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, de que antes de que vuelva la gente totalmente, muchos ya han empezado a partir del verano, pongáis en marcha esas políticas de oficinas sin papeles, porque la gente ya está acostumbrada. Antes de que se malacostumbren otra vez y empiecen a gastar papel en la impresora, pues a atarlos fuerte para que la gente vea las ventajas de este tipo de medidas. La gente ya está acostumbrada y todo lo que se ha conseguido, porque hemos conseguido mucho durante este 2020, lo sigamos manteniendo y no decaiga, ¿no? El ritmo es algo que se puede aprovechar. Y el gran reto, como os comentaba antes, está en el tema de la cultura, en el tema del mindset, o sea, en el tema de la mentalidad, conseguir cambiar la mentalidad de la gente o ayudarle a cambiar. Al final va de eso. Las generaciones más jóvenes lo tienen a lo mejor, entre comillas, más fácil porque ya son digitales, ya juegan así, ya se comunican así con sus amigos, o sea, entonces lo tienen ya como muy interiorizado. Otro tipo de generaciones pues descansan más sobre este tipo de temas como más presenciales o más sociales. El tema de la cultura, yo os aseguro que casi prácticamente todo se puede hacer en remoto, pero depende mucho del estilo de liderazgo, de cómo sean los jefes y demás, que esto al final sea una realidad o no en las empresas. Y eso al final pues lastra a toda esa diversidad de gente que quiere ser más remota a no poder serlo y no estar tan contenta dentro de las empresas. No sé si tenéis algún reto especial para este año dentro de vuestra empresa y os invito a que estos post-it tan chulos que tenemos aquí en amarillo, con doble clic podéis escribir y es muy sencillo, o si no en el chat a Sandra se lo podéis comentar, ¿vale? Y si no, pues pasamos a la siguiente, ¿vale? Es decir, vale, con todo esto que estábamos comentando, ¿vale? Vale, pues sí, este es el futuro que queremos, pero ¿qué miedos, qué barreras tenemos, ¿no? Es decir, es identificar las barreras que van a aparecer. Hay miedos, o sea, dentro de las organizaciones nosotros tenemos un
una herramienta que utilizamos siempre, que es hacemos un test, se llama test de miedos, test de barreras. Es un test que está muy estandarizado, donde se lo pasas a la gente y ahí la gente te dice cuáles son sus miedos. Hay desde miedo a perder el trabajo, que es el miedo a lo mejor más primario, miedo a la salud, es decir, no voy al trabajo o no quiero estar en casa porque es que tengo miedo de contagiarme, ya no por mí, sino porque convivo con mi abuelita, qué tal, entonces se lo voy a pasar o a mis padres o no sé qué. O sea, hay una serie de miedos que hay que conocer. O sea, si tú no conoces, si muchas empresas están poniendo en marcha estas políticas de futuro, pero no les están, o sea, los grandes cerebros ahí de las empresas de transformación digital y cultural, no sé qué, están haciendo estos planes y en muchas ocasiones no les preguntan a los empleados. Si los empleados están deseando decir qué les pasa, entonces comuniquémonos con ellos, preguntémosles a los empleados, oye, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué quieres venir? ¿Por qué no quieres venir? ¿Qué es lo que te hace? ¿De qué tienes? En los test de miedos no se le pregunta, ¿tienes miedo a perder el trabajo? ¿Tienes miedo a no ser jefe? Si nos hacen ese tipo de preguntas, pero te da una radiografía muy buena de toda la organización, departamento por departamento, incluso se puede llegar a nivel individual o no, para conocer qué está frenando. Porque, claro, mucho uno se puede sorprender. Está la tecnología, tenemos los skills, tenemos incluso hasta la mentalidad, y esto no está funcionando. ¿Qué pasa? Pues que hay miedos que están dificultando. La gente cuando tiene miedo a algo pone barreras y no quiere, porque tiene unos miedos pero que no se atreve. Entonces, identificar esos miedos, identificar el por qué están ocurriendo las cosas es clave, ¿vale? Para eso, pues necesitamos escucharles, necesitamos hacer, pues, test, assessment, no sé, trabajos de este tipo, ¿vale? Cosas que están limitando también es la falta de políticas de teletrabajo. A lo mejor es que como no tenemos una política formal, bueno, pues a falta de una política formal, hagamos una informal, hagamos una que sea como un manifiesto, es decir, en esta empresa no vamos a... tracemos las grandes líneas maestras, las grandes líneas rojas, las grandes líneas gruesas, es decir, en esta empresa no se va a discriminar a nadie, ni en sueldo, ni en promoción, ni en no sé qué, ni en despidos, ni en nada, porque trabaje en remoto o en presencial. O sea, punto. O sea, en esta empresa reconocemos que todo el mundo tiene derecho a no sé qué. En esta empresa nos manejamos por objetivos, o sea, las grandes líneas. No hace falta poner y trabajarás el lunes a primera hora en casa y luego volverás, sino cosas como mucho más, digamos, conceptuales, ¿no? De por qué pertenecemos a esa empresa, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de pertenecer a esa empresa? Y no hace falta entrar en políticas como mucho más exhaustivas, porque si esperamos a tener la política perfecta, no la vamos a tener. Evidentemente hace falta formación, ya lo hemos comentado antes. Y luego también está la inercia, ¿vale? Pero inercia en los dos sentidos. Hay mucha inercia de la gente que ha probado esto y quiere seguir así. Hay mucha gente que está hasta la nariz de estar en casa y quiere volver y quiere además que todos los suyos, los de su departamento, los que él como jefe tiene debajo, vuelvan a la oficina. Entonces, estas inercias hay que gestionarlas, ¿vale? Las inercias al final lo único que van a provocar es que nos lleven a toda una gente sin respetar lo que os comentaba antes, esa diversidad, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que recomendamos siempre es, no sé si vosotros tenéis o queréis poner aquí algún miedo que creáis que tienen las empresas. Hay un miedo también que tienen mucho, que es el tema, no me quiero meter en él, el tema legal. ¿Qué va a pasar con esta política nueva del gobierno, del teletrabajo, de no sé qué, que ahora vamos a tenerle que dar un ordenador y le vamos a tener que pagar la ADSL y le vamos a tener que pagar no sé qué? Mira, no, que vuelvan todos y quita, y ya está. Entonces, este tipo de cosas están frenando mucho la adopción de este tipo de modelos de trabajo. Si queréis comentar alguna cosa... Mira, Antonio, no hay ninguna pregunta ahora mismo en el chat, pero según estabas hablando, a mí la reflexión que me viene es que yo creo que a veces lo de la falta de políticas de teletrabajo tiene su aquel, porque principios generales están muy bien siempre y cuando realmente todo el mundo comulgue con eso. Mi experiencia es que si tú tienes una política de teletrabajo informal, lo estás dejando totalmente en manos de los managers intermedios. Y al final depende muchísimo el que te toque, esa política informal se aplica o no, y en cambio si es formal, digamos que la gente se siente como más protegida y es otro miedo que yo he identificado en la práctica. Y que el hecho de tener como políticas más cerradas te da como seguridad de que estás cubierto, ¿no? Sí. De que estás cubierto en esa línea. Sí, en ese sentido sí sería lo que tú dices, que da más seguridad. De todas formas, si hay un espíritu, ¿no? Es decir, esta compañía es una compañía diversa, flexible, que respeta no sé qué y tal, es como los principios, ¿no? Cuáles son nuestros principios, nuestros valores y nuestras cosas, pero aplicado a los estilos de trabajo y a esa diversidad en estilos de trabajo,
debería hacerse mucho hincapié por parte de la dirección en que se respeta mucho esa forma de trabajar y yo en principio lo que pasa es que aquí hay muchos miedos. Hay mucho miedo por parte de los managers a que la gente no quiera volver. Hay un miedo ahora mismo brutal porque las oficinas ya pueden acoger perfectamente a la mitad de las personas, al menos al 50%, al 60% del aforo y salvo excepciones, ¿no? La mayoría está yendo, las grandes, un 20%, a incluso un 15%, no quieren volver. O sea, no es que no quieran, sino que consideran que para hacer lo que tienen que hacer lo pueden hacer perfectamente. Y es algo que debemos comprobar si es así. Oye, pues ¿realmente esta gente está cumpliendo? Pues sí. Entonces, ¿qué manía para llevarlos a la oficina? Si están cumpliendo, ¿qué más te da? Habría que preguntarnos por qué quiero que vayan, a pesar de que estén cumpliendo. Entonces, al final esto pasa igual por dialogar, por hablar, por investigar, hacer pues, esa serie de entrevistas, de cuestionarios con managers y con empleados para descubrir qué está pasando por debajo de todo eso, para entender el por qué, ¿no? Porque si no, al final lo que ocurre es, no, pues aquí vamos a poner un mail de recursos humanos que a partir de tal, todo el mundo va a venir no sé cuántos días a la semana por el artículo 33, ¿vale? Hay que entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Por debajo de todo eso. Vale, entonces, para superar esas barreras, ¿con qué herramientas contamos? Básicamente, contamos, aunque ya lo adelanté antes, con 3 herramientas. Por una parte, las tools, todo lo que tiene que ver con herramientas sobre todo herramientas tecnológicas, herramientas también a la hora de gestionar por objetivos, es necesario tener herramientas que te permitan hacer ese seguimiento, definir objetivos y luego hacer ese seguimiento para ver si se cumplen o no se cumplen. Herramientas más de formación de nuevos skills, nuevas habilidades, es decir, y esto es algo que no se ha hecho mucho, se ha puesto muchísimo foco, se ha hecho como al revés, porque es lo más fácil, ¿no? Tú das herramientas, le pones el Office, 300.000 Zooms y 300.000 no sé qué y ordenadores, es lo más fácil. Es un tema de dinero y lo pones y ya está, en el mejor de los casos. Pero el tema de los skills, del reskilling, del cambiar las habilidades, hay mucho negocio ahora en empresas, en todas las empresas que se dediquen a cambiar un poco los skills de la gente para adaptarlos sobre todo a los managers y mandos intermedios para ser capaces de gestionar a esta nueva fuerza de trabajo que se rige por otros parámetros y que tiene otras prioridades y que tiene otro estilo de trabajo, ¿no? No valen los paradigmas de antes. Y sobre todo, la formación, lo que más va a impactar es todo lo que hagamos en el mindset de la gente es lo que más va a impactar en que las cosas funcionen o no. Básicamente la diferencia está ahí. La gente que está haciendo ahora mismo mucho hincapié en que cambie el mindset de la gente son las empresas que les está yendo bien, ¿vale? Es la gran diferencia. Es un tema de mentalidad. Es un tema totalmente de mentalidad, más que del otro. ¿Vale? Bueno, pues una vez tenemos esos miedos, tenemos una serie de herramientas, ¿vale? Que nos van a servir para llegar al punto de destino. La siguiente pregunta que nos hace muchas veces, vale, ¿y por dónde empiezo, no? ¿Y esto qué hago? Si ya tienes algo en marcha o no lo tienes. Normalmente lo que se recomienda, o casi todo lo que están haciendo, es hacer un diagnóstico que se llama situación actual y situación futura. Es decir, vale, conocerme, cómo está ahora la empresa, no en términos económicos, sino en maneras de trabajo, en maneras de gestionar, en preferencias, en nuevas necesidades. Las necesidades han cambiado y las expectativas han cambiado muchas cosas. Antes de hacer un cambio tienes que conocer qué ha pasado, tienes que conocer de dónde partes, cuál es tu materia prima, cuáles son tus políticas, cuáles son las preferencias de tu gente. Las necesidades no van a ser igual en todos los departamentos, no van a ser igual en todas las generaciones, pero tienes que conocer el panorama, que muchas empresas no lo conocen, no han preguntado a su gente. Y tienes que tener muy claro dónde quieres llegar. Tienes que tener muy claro, oye, ¿cómo nos vemos como empresa de aquí a 5 años? Pues mira, de aquí a 5 años nos gustaría estar de esta manera. Y de esa manera podemos trazar el camino, el roadmap que se llama, el camino, la hoja de ruta, partiendo de donde estoy ahora, qué habilidades, qué tools, qué skills, qué cambios, qué proyectos, qué iniciativas, qué cosas tengo que ir poniendo en marcha para llegar a ese destino, ¿vale? Hay ahí desde test de miedos que os hemos comentado, test de resistencia al cambio, test de velocidad del cambio, qué gente va a cambiar más rápido, qué gente no, test de necesidades, pues qué necesita la gente ahora, qué cosas ya no quiere, qué cosas le gustaría a partir de... No gustaría en el sentido de carta a los Reyes Magos, sino para hacer mejor su trabajo, ¿no? Cómo funciona.
cómo definir esas políticas que comentaba Sandra, de las políticas de teletrabajo, o hacer un manifiesto, empezar a perfilarlo. Y ojo, nunca va a ser perfecto, eso es algo que es un documento vivo que va a estar totalmente cambiando con el tiempo. Cuando tengamos todas estas acciones en esa hoja de ruta, en ese roadmap, lo que recomendamos es priorizar, coger primero hacer una matriz tipo de matriz de trabajo-esfuerzo, lo que sea, y aquellos que sean unos quick wins, cosas que sean unos resultados muy buenos y que requieran realmente poco esfuerzo, ponerles las primeras, ¿no? No hagamos castillos imposibles, sino vayamos primero a las cosas fáciles. Y vayamos secuenciando las acciones, y eso sí que es importante que tanto en esta transformación tiene que ir de la mano el departamento digital, el departamento de recursos humanos, comunicación, súper importante que comunique bien todo lo que se está haciendo, el departamento de espacios, el departamento de procesos, todos tienen que ir de la mano, porque quizá el de tecnología, pues lo que quiere es proveer de la mejor tecnología, pero a lo mejor la gente no está preparada, entonces no siempre la herramienta más puntera y más super chupi guay del mundo es la que luego realmente la gente adopta, porque a lo mejor es más difícil o realmente la gente no sabe utilizarla, lo que sea. Tiene que haber, en esta gran transformación, todos los elementos del comité tienen que estar alineados y tienen que trazarse una serie de líneas rojas para saber todo el mundo qué es lo que se espera de esa transformación. Eso es súper importante, ese alineamiento, porque si no, uno hará la transformación cultural por su lado sin decirle nada a los de IT la harán por su lado sin decirle nada a recursos humanos, y al final es un desastre. Es un proyecto común de todos. Y sobre todo lo más importante es lo que os comentaba antes, esa labor de comunicarse con los empleados, escucharlos, co-crear con ellos, es decir, no crear las soluciones, los expertos, como yo soy muy experto en tecnología y no sé qué, voy a hacer una app de no sé qué, sin contar con los empleados ni nada, porque que sabrán ellos de tecnología, no les voy a involucrar. Entonces, esto hace que al final, primero, dejen muchas cosas en el tintero que son súper interesantes, segundo, que te lo van a rechazar, que no se van a involucrar, porque como no han sido parte de la decisión, te lo van a tirar para atrás. Sindicatos, cosas de ese tipo. O sea, hay que tener a todo el mundo en cuenta para ver qué tiene que decir y tomar esa opinión en cuenta. Si no cuentas con la gente, te lo van a boicotear, te lo van a rechazar, no va a ser diverso, no va a tener en cuenta la realidad y te van a faltar muchas patas, ¿vale? Con lo cual, esta parte de hacer proyectos contando con la gente, lo que es la co-creación, es súper importante. Esta herramienta, de hecho, es una herramienta, la que estáis viendo, que se utiliza mucho en co-creación a la hora de contar con la gente, para que todo el mundo pueda expresar pues, las cosas que tiene que decir en cada apartado. A partir de ahí, ¿vale? Reconocerse como empresa, lo que os comentaba antes cuando os explicaba el tema de los mindset, reconocerse quiénes somos como personas, qué capital humano tenemos, de dónde partimos y hacia dónde vamos, tener ese plan estratégico, que ese plan estratégico tendrá un propósito, una misión, una visión, lo que sea. Tenemos que conocer qué tipo de journeys tenemos en nuestros empleados, es decir, cómo es la vida del empleado, del departamento tal, o no sé qué, desde que sale de casa hasta que vuelve a casa, o incluso más, 24 horas. Pues esta persona va a la oficina, se encuentra, tiene que coger un autobús que le da pereza, o tiene que coger el metro que no, o la nieve o tal, llega a la oficina, no encuentra sitio, o si lo encuentra, se puede reunir, no se puede reunir, llega tarde, no llega tarde, sale muy tarde, o llega a casa y tiene todavía más curro que hacer, o el journey del tío que se queda en casa trabajando en remoto. Se levanta por la mañana, no le habla a nadie, se conecta, no sé qué, trabaja hasta las tantas, no tiene huecos entre una sesión y otra, no tiene casi tiempo para comer, o sea, conocer bien cómo es el día a día, los diferentes journeys, los diferentes caminos de las personas, que seguro que hay muchas que tienen muchas cosas en común, nos va a dar los elementos para conocer, joder, pues mira, aquí hay muchos puntos de dolor en este camino, en este journey de esta persona, esto hay que solucionarlo, porque fíjate, todos caen en el mismo problema, todos tienen la misma cosa. Entender eso es súper importante para diseñar soluciones que atiendan a las personas, ¿no? Y luego lo que os comentaba, de tener en cuenta esas dos mentalidades, identificarlas dentro de las empresas y servirnos mucho de las personas que tengan esa mentalidad más abierta, más líquida, para que sean como los abanderados, ¿no? Los agentes del cambio que nos van a ayudar en ese tipo de cambios y ayuden al resto de la organización que tenga una mentalidad más fija, ¿vale? Con eso básicamente lo que haremos es, un poco ya para terminar, vamos a diseñar una hoja de ruta, que básicamente es un plan de proyecto a 1 o varios años, donde habrá una línea o varias. Pues hay una línea de IT, pues tecnología, vamos a ir haciendo este tipo de proyectos a lo largo del tiempo. La parte de recursos humanos, vamos a ir haciendo este tipo de capacitaciones, formación, no sé qué, a lo largo del tiempo. La parte de oficinas o de inmuebles va haciendo este tipo de cambios en la oficina. La parte de procesos, lo que sea, ¿no? Que vayan todos además sincronizados, ¿vale?
y hay que empezar a andar. Normalmente se empieza a trabajar con un piloto. Recomendamos lanzar pilotos, lanzarlos ya, con personal a lo mejor más favorable o lo que sea, aprender de ese piloto, porque básicamente vamos a meter la pata en varias cosas, no va a estar perfecto, y tampoco tenemos que pretender hacer un proyecto perfecto a la primera, porque nos va a llevar un análisis de meses, que cuando tengamos ese análisis la realidad ha cambiado y no nos sirve de nada, con lo cual hay que acostumbrarse. Es un mundo muy cambiante, nadie sabe lo que va a pasar, es muy incierto, y la única manera de sobrevivir en ese tipo de entornos es probar, prueba y error, y no pasa nada, es la mentalidad agile, ¿vale? Lanzamos unas cosas, definiremos unos KPIs para ver cómo vamos a medir el éxito de esa iniciativa, después medimos, pasado un tiempo, oye, ¿qué tal está funcionando? Medimos, habrá métricas que nos arroje directamente el negocio, en términos económicos, en tema de espacio, en tema de no sé qué, hay cosas como muy objetivas, y habrá cosas que hay que preguntar a la gente, a los empleados, ¿no? Oye, ¿qué tal esto? ¿Qué opinas? ¿Qué diferencia estás notando? Y tomar en cuenta esos KPIs. Y mejorar a partir de las lecciones aprendidas. Oye, pues mira, esto y esto, en la siguiente versión o en el siguiente proyecto hay que mejorarlo. Entonces, aplicar ese aprendizaje en el siguiente proyecto de esa hoja de ruta. Con lo cual, cada vez vamos teniendo un conocimiento más perfecto, cada vez los proyectos van siendo mucho más perfectos. Cuando llegado al final, vuelta a empezar. Es algo que no acaba nunca de terminar, y que incluso puedes extender. En el caso de las multinacionales lo hacen así, las guidelines las hacen de esa manera, van probando, prueban en varios países, van cogiendo lo mejor, las best practices, las lecciones aprendidas, y cuando tienen algo suficientemente robusto, lo que hacen es aplicarlo en el resto de países, o en el resto de subsidiarias o en el resto de empresas. Y de la misma manera, si hay alguna empresa o algún país donde hay una cosa que ha mejorado, esa la incorporan y vuelven a iterar, ¿vale? Esto es un poco la manera de trabajar de esta manera, de forma agile. Y para terminar, quiero dejar como 10 o 15 minutos por si hay preguntas o cosas que queráis comentar, y dejar un poco de tiempo. Y por mi parte esto sería todo. No tengo ninguna cosa más. Espero que más o menos os haya podido aclarar algunas de las cosas que están pasando en este tipo de entornos híbridos. Sandra, si quieres comentar algo. De momento no hay nada en el chat ahora mismo. Yo sí que te preguntaría, Antonio, ¿en qué tipo de organizaciones habéis probado todo esto que tú nos estás contando? ¿Hay una tipología concreta? Porque yo creo que hay una tendencia a pensar que determinadas cosas se van a llevar más en empresas grandes, y que a lo mejor pymes o empresas más chiquititas no pueden implantar este tipo de cosas. Me gustaría saber un poco más. Sí, las grandes lo tienen porque muchas veces les viene también incluso de fuera y están como más acostumbradas, pero hay mucha pyme que lo está empezando a incorporar ya. Quizá la pyme no lo hacía porque no tenía una transformación digital como hasta ahora, pero lo bueno del COVID es que les ha pegado un empujón, no han tenido más remedio que comprar o adquirir o no, poner este tipo de herramientas, que en algunos casos son hasta casi gratuitas, para hacer esta transformación digital. Básicamente en un tema de costumbres. La tecnología estaba ahí, muchas veces las cosas tampoco valían gran cosa, y realmente ahora se dan cuenta de que lo pueden hacer, con lo cual ahora lo van a empezar a aplicar bastante. Y van a tener también, una de las cosas que están mirando es el tema de ahorros. O sea, básicamente trabajar desde este punto de vista produce bastantes ahorros en el tema de oficinas, de alquileres, de cosas de ese tipo, y es algo que les va a venir muy bien, y les da mucha agilidad y mucha velocidad. Y también, una vez que han probado el tema un poco de remoto, de trabajo remoto, de servicios online, se han dado cuenta de que también esa transformación digital la pueden aplicar no solamente a su forma de trabajar, sino a su forma de hacer negocios, es decir, a cómo vender o cómo ofrecer ese tipo de productos y servicios a través de la red, de una manera digital, cuando antes a lo mejor no lo hacían. Con lo cual les está sirviendo bastante, se están haciendo bastantes cosas en pequeñas y medianas empresas. Sí, de hecho yo estoy pensando, yo hago procesos de selección y muchísima gente, y ya me da un poco igual la edad, porque antes sí que es verdad que era más gente joven, pero ahora da un poco lo mismo. Valoran muchísimo la posibilidad de tener ese entorno híbrido, de poder estar y no estar, y de poder conciliar. O sea, como employer branding me parece un punto crítico ahora mismo. Sí, hay
hay una lucha por el talento, hay mucha gente que, sobre todo en determinadas profesiones, lo está pidiendo. Si no hay este tipo de políticas, pues te piensas si ir a esa empresa o no. Y luego también a las empresas les da una posibilidad que es captar talento en cualquier lugar. Es decir, a lo mejor hay un tío de Teruel, no sé, por decir o tal, que está en un pueblo tal, y es una máquina en inteligencia artificial o en lo que sea, en cualquier tipo de cosa, y esa persona no tiene, por primera vez, no tiene ya por qué desplazarse lo típico de antes, a la gran ciudad, comprarse un piso en la gran ciudad, no sé qué tal, cambiar todo su entorno, sus amistades, su familia, tal, irse a un sitio tal para poder trabajar en la profesión de sus sueños. Ahora, por primera vez, es posible y está como más o menos, antes también era posible, pero está bastante normalizado. Esto tiene un impacto muy grande en el tema también demográfico, lo que llaman también de la España vacía y ese tipo de cosas, para también permitir que el talento lo puedes conseguir de cualquier sitio. Estoy hablando de Teruel, pero vamos, puedo hablar de cualquier, incluso de cualquier país del mundo, o tú incluso puedes trabajar para otros lugares, con lo cual al final esto te abre nuevas posibilidades. El idioma aquí es fundamental. Nosotros tenemos la suerte, por el tema de español, tener toda la comunidad de la TAM, pero la gente que sabe inglés y demás tiene una oportunidad grande de poder trabajar en cualquier tipo de organización, porque hay muchos puestos que se pueden cubrir y los puedes hacer trabajando desde España. De hecho, España quería convertirse en un hub, en un lugar donde gente de Europa que se venga a vivir aquí, a Canarias o a un sitio que se como a Málaga o bueno, a Madrid, no sé, donde sea, que es un sitio muy agradable para vivir y poder estar trabajando en BMW o en Siemens o en no sé dónde. ¿Vale? Sí, mira, te voy a trasladar una pregunta de Rafael Saiz Gamarra, que dice, vamos a imaginemos que desaparece el COVID en 3 meses y que regresamos a condiciones de principios de 2019. ¿Qué piensas imaginando que pasaría? ¿Se revertiría? ¿Se mantendría? Aunque ya creo que está respondido ahora. Sí, si se quitase, imagínate que mañana dicen, vale, oye, que ya no hay COVID, como estamos todos vacunados de aquí a el mes que viene, todos vacunados, ya el COVID no es un problema. Nos daríamos cuenta de que evidentemente vuelve más gente por el tema de la seguridad en salud, te da como menos reparo volver a la oficina, tal, pero notaríamos que hay mucha gente que lo ha probado y que le ha gustado y que le funciona. Mucha gente que ya lo tenía y lo quiere seguir manteniendo, incluso ampliando, y se calcula lo que os comentaba antes, que va a volver en torno a un 30% menos de gente a la oficina. Eso ya seguro. Entonces o sea, que parte de esto está aquí para quedarse. ¿Cuánto? No lo sabemos. Dependerá mucho de la mentalidad de las empresas y de sus dirigentes. Dependerá mucho de eso. Y dependerá mucho de la lucha por el talento. Si tú tienes una mentalidad como jefe más o menos fija, que no lo creo, pero estás en un negocio donde tu talento es un talento que las empresas luchan por ese talento y que, por ejemplo, la gente de Big Data, inteligencia artificial, hay profesiones ahora mismo que se demandan mucho, que tú tienes esos conocimientos y tienes trabajo fijo ya. Pues si no ofreces este tipo de cosas, olvídate. No, la gente, no. Con lo cual, o entras por el aro o no. O sea, que es un poco también oferta y demanda, ¿no? Dependiendo también de la oferta y demanda que hay, pues se convertirá en una política que se va a extender más o menos. Pero hay cosas en las que sí o sí la gente lo va a pedir. Sí, yo también creo que vamos hacia eso. Y la última pregunta que te haría, porque no hay más preguntas ahora mismo en el chat, escuchando tu ponencia, yo me planteo cómo me imagino una mediana empresa que me pregunta, pues quiero hacer un plan de trabajo híbrido para mi organización. Yo creo que habrá gente que lo haga por moda porque su departamento de recursos humanos les ha aconsejado que para captar ese talento escaso es algo que tienen que hacer, pero vamos, por mi experiencia en departamentos de recursos humanos, si la gente desde arriba y desde la dirección no está firmemente convencida de esto, no va a pasar. ¿Cómo gestionarías tú, bueno, cómo lo hacéis cuando vas a una organización de este tipo y te encuentras con que de boquilla sí o sí que queremos, pero igual no estamos entendiendo todas las implicaciones o desde arriba hay cierta reticencia que quizás no dicen? ¿Cómo de forma práctica, cómo gestionarías este tema? Porque me parece crítico. Sí, hay unas sesiones especiales, hay unos talleres, unas sesiones de trabajo con el comité de dirección donde se ve rápidamente esto que tú comentas, ¿vale? Es una sesión de alineamiento, de framing con ellos,
donde básicamente aparecen un poco cuáles son, digamos, las líneas estratégicas y los objetivos de cada uno de ellos y se tienen que posicionar. Y ahí se ve claramente si es un tema más de postureo, de seguir una norma. Vemos también si hay alineamiento entre lo que dice recursos humanos, lo que dice tecnología, lo que dice dirección general, lo que dice finanzas, tal. Y lo que conseguimos es un mínimo común. Básicamente se trata de tener como una base común, un acuerdo, tiene que haber un consenso común que te permita lanzar la iniciativa, porque cada uno de ellos, en función de sus objetivos, al final la gente, digo que es en función de los objetivos que ellos tengan, pues lo verán más o menos necesario en función de qué les está pidiendo yo la empresa, ¿no? Pero básicamente hay una serie de dinámicas y de talleres destinados justamente a este tipo de cosas que se hacen con esos departamentos, con esos directivos, y donde se alinea la misma visión. Y nos encargamos de que todos ellos salgan con una visión común y compartida de lo que se debe hacer a partir de ese momento. Y es a partir de ahí donde se lanza ya el proyecto. Entiendo, esto es el paso previo de todo. Exactamente. Hay también una parte importante, muchas veces, que es antes de lanzar, de tener esta sesión de visioning con los directivos, lo que se hace es lanzar algún tipo de encuesta, de tener data, tener testimonios, tener data de los empleados. Es decir, qué opinan los empleados, cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, qué quieren, qué no quieren, por qué quieren volver, por qué no quieren volver, qué necesidades nuevas tienen, qué echan de menos, qué echan de más y tal. Cuando tienes todo este data, cuando vas a la sesión con los managers, porque ellos te van a decir, algunos, todo muy bien, tal, le pones el data, mira, estos sois vosotros, esta es la empresa, estos son los datos, esto es lo que es. Entonces, cuando tú tienes ahora mismo hay muchas decisiones que se están tomando en función de los datos. Los datos son muy poderosos. Si no tienes datos, al final todo queda en percepciones, es que yo creo, tal. Cuando tienes datos, mira, esto es lo que está diciendo tu gente y qué respuesta le vas a dar a estas personas, ¿no? Entonces, es fundamental, por eso, dos cosas. Primero, alinear con el equipo de dirección, pero sobre todo, contar con la gente. Todo cambio necesita que cuentes con la gente. No solamente cuando se está creando el modelo, contar un poco con la gente, sino al principio el conocerse, oye, ¿qué está pasando? Mucha gente, muchos directivos a lo mejor asumen que la realidad de las personas está siendo una porque ellos tienen una realidad, pero que la realidad de la gente, vete tú a saber los problemas que tiene la gente en el día a día para estar en casa o las razones que tienen para querer quedarse en casa. Entonces, entendiendo eso, es muy fácil ponérselo delante y al final tienen que actuar en función de la población que tienen, se ven movidos hacia ello. Sí, no sé cómo vamos de hora, estamos ya acabando, con lo cual no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, son y 27. Antonio, estaba previsto terminar a 1:30. Ya sabes que en Aroe somos muy respetuosos con los horarios pactados, porque nos parece básico. Así que no sé si quieres añadir algo final. Ah, mira, aquí hay algo. Muchas gracias. Muy interesante, de Rafael. Pues yo creo que sin más. Agradecer a todo el mundo la participación, las preguntas y el haber estado aquí. Colgaremos esta grabación en el canal de YouTube de Aroe, con lo cual si alguien se tuvo que ir antes podrá verlo. Y evidentemente más allá de todo esto, en Aroe, bueno, yo personalmente luego intentaré contactar con todos los que tengan los nombres completos en LinkedIn, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues esto se trata de que sea interactivo, como bien decía Antonio, para esto y para casi todo. Así que a vuestra disposición. Eso por mi parte, Antonio, te cedo palabra. Bien, pues nada más, daros las gracias a vosotros por vuestra paciencia, por la herramienta nueva y os animo a que contempléis la diversidad en vuestro lugar de trabajo, la diversidad de formas de trabajo como un elemento más de la diversidad a la que ya estamos acostumbrados y la que nadie evidentemente ahora mismo se opone. Yo creo que hay un consenso en que tenemos que ser diversos, pero las maneras de trabajar tienen que ser otra manera de diversidad, siempre y cuando, evidentemente, se cumplan los objetivos de negocio. Eso está clarísimo. Pues nada, sin más, daros las gracias y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.